Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. Capítulo 15, Botín e investigación. El hombre que se suponía que mantenía informada a su familia sobre Roland ahora estaba muerto. Su cuerpo frío yacía inmóvil sobre la hierba verde que ahora estaba contaminada con su sangre y trozos de carne. Saildr, su miembro del grupo, había asestado un golpe devastador al cráneo del hombre, haciéndolo salpicar por todas partes como una sandía madura. La fiesta ahora se estaba reorganizando, se vendaban las heridas y se examinaban las pertenencias del hombre mientras Roland explicaba su identidad. Entonces, ¿deberíamos llamarlo Sir Roland de ahora en adelante? Roland frunció el ceño ante el comentario que Rebecca le dio, él había explicado la mayor parte. Que era un hijo bastardo de un varón y que estaba aquí para ganar algo de dinero y hacerlo por su cuenta. Les dijo que esta persona probablemente fue contratada por sus padres para vigilarlo, pero por alguna razón perdió sus canicas. Sin embargo, no reveló su teoría sobre que fue contratado por otra persona, se la guardó para sí mismo. No quería preocupar a sus tres compañeros, ya que no creía que se quedaría en esta ciudad por mucho más tiempo después de esto. Oye, fue solo una broma, no hay necesidad de mirarme así. Rebecca y el resto estaban tomando la información bastante bien, pensó que estarían más sorprendidos o tal vez incluso enojados. Calculó que a la mayoría de los plebeyos no les gustaría involucrarse en los tratos de los nobles, esos tipos aristocráticos no tenían buena reputación con la gente común. Poderoso Lord Roland, el asesino de pequeños duendes. Saildr gritó desde un lado mientras se recostaba contra un árbol, hizo una pequeña reverencia áspera. Dio un suspiro mientras trataba de no mirar al idiota y luego tomó el estoque del hombre. Lo examinó y notó que de hecho era un arma encantada que tenía algunas runas grabadas en ella. Parecía un poco más intrincado que el arma que usó Saildr y probablemente así fue como el hombre logró explotar todos esos árboles perforados. Creo que ya no necesitaré comprar ese cuchillo. Bueno, al menos Roland no tiene un palo en el culo como la mayoría de esos nobles bastardos. Nunca te involucres con esos coños pijos, es lo que mi mamá siempre decía. La mujer grande habló mientras se reía, en el momento en que lo hizo, pudo sentir el codo de Rebecca en su estómago. Ah, Roland es diferente. Está bien, probablemente tengas razón, por eso estoy tratando de no involucrarme con ellos tampoco. Tenía que estar de acuerdo en que los nobles de este mundo eran un grupo peculiar. Se preocupaban bastante por cosas como la reputación y también consideraban que cualquiera que no fuera de nacimiento noble no estaba a su nivel. Aún así, tenían mucho dinero y prestigio, por lo que algunos incluso matarían si abriera las puertas a la nobleza. Por cierto, ¿cómo me encontraste?, preguntó Roland mientras miraba al arquero pelirrojo, sin estar muy seguro de cómo hicieron que sucediera este rescate. Había corrido hacia las puertas de la ciudad, pero incluso entonces, les llevaría algún tiempo alcanzarlo. Deben haberse ido antes, por lo que esto significaba que probablemente sabían dónde estaba. Vaya. Le preguntamos a la señora de la posada por ti, ella nos dijo a dónde fuiste. Reina notó que un tipo siempre te miraba, claramente un aficionado no podía ocultar su presencia en absoluto. Pero usted parecía saberlo, así que nunca preguntamos. Entonces, Saildr nos obligó a venir aquí porque estaba realmente preocupada, Black. Antes de que Rebecca pudiera seguir hablando, se encontró con una llave de estrangulamiento por detrás. La chica alta había envuelto uno de sus brazos musculosos alrededor de su miembro del grupo y ahora la estaba asfixiando. Fue una coincidencia. La mujer alta apartó a Rebecca mientras Roland miraba a los dos, con una de sus cejas levantadas. De todos modos, ¿deberíamos enterrar el cuerpo, o bien? Preguntó Roland mientras miraba a Reina, quien ya estaba desnudando al hombre. La niña trabajaba rápido, también era la que siempre despellejaba a las bestias y recogía el botín. El hombre tenía un equipo de mayor calidad y también una bolsa espacial, su robusta armadura de gambesón probablemente alcanzaría un buen precio. Este lado del bosque realmente no tiene monstruos, por lo que no podemos contar con ellos para limpiar.
Becky dijo mientras miraba el mal espacial del hombre, se había esforzado por ponerse a salvo y ahora miraba el botín con destellos en los ojos. ¿Por qué necesitamos enterrarlo? Solo deja que el bastardo se pudra. Era la opinión de su tanque que ahora estaba tratando de limpiar los pedazos de sangre de su martillo encantado. ¿Alguien no nos interrogará si encuentra el cuerpo? Matamos a un hombre aquí. Roland preguntó mientras estaba un poco confundido, ¿las chicas no estaban preocupadas por ir a prisión? El hombre los atacó, pero las autoridades lo verían de esa manera. También era alguien contratado por un noble, por lo que no era extraño que tomaran ese lado. ¿Cuestionarnos? ¿Quién haría eso? Rebecca preguntó sin estar muy segura del problema aquí. Oh, claro, olvidé dónde estaba por un momento, tienes razón, a los guardias realmente no les importará tanto un cadáver no identificado en un bosque. Recordó el tipo de mundo en el que vivía. No había ninguna fuerza policial que llamara a su puerta a menos que la persona muerta fuera alguien de alto rango, a nadie le importaría. Su padre probablemente tendría que hacer algunas averiguaciones y pagar de su propio bolsillo para siquiera iniciar una investigación. También estaba el problema de que este era el territorio de otra casa noble. ¿Permitirían que un varón de menor rango husmeara y hiciera preguntas? Incluso si lo hacen, para cuando se haga algo, pasarán semanas o meses, no es como si pudieran obtener alguna evidencia después de que pase tanto tiempo. Creo que aún deberíamos enterrarlo, solo para estar seguros. Roland no pensó que se llevaría a cabo ninguna investigación seria sobre esto, pero era mejor prevenir que curar. Bueno, si realmente quieres deshacerte del cuerpo, entonces hay mejores opciones, Reina lo atrapa. Roland levantó la ceja ante la declaración de Rebecca, luego miró desconcertado mientras la niña lobo metía el cadáver del hombre en la bolsa espacial. De alguna manera encajaba dentro, aparentemente, si algo estaba muerto, podría colocarse dentro. El encantamiento que tenía la bolsa no permitiría que los seres vivos se metieran en ella, pero los cadáveres estaban bien. Podemos dejarlo en la mazmorra, o los monstruos se comerán el cuerpo o la mazmorra. Las mazmorras eran algo peculiar, algunos teorizaban que eran seres vivos controlados por el núcleo de la mazmorra. Cualquier ser vivo asesinado, ya sea un monstruo o un humano, sería absorbido lentamente por la mazmorra. De alguna manera, la mazmorra recibiría alimento de ella y esto le permitiría producir más monstruos para que los aventureros los cazaran. ¿Está bien? Roland se rascó la cabeza, las chicas no estaban angustiadas por lo que había sucedido. Había pensado que matar a una persona sería visto como algo más serio. Él no fue el que dio el golpe final y entendió que el hombre era alguien que trató de matarlo. Aún así, todo el asunto no le sentó bien. Tendría que dejar de lado sus reservas, ya que esta sería probablemente la mejor manera de manejarlo a menos que quisiera más problemas. ¿Por qué no lo haría? No es como si alguien viniera a buscar a ese tipo, él fue el que trató de matarte, no al revés. Rebecca tenía mucho sentido, no como si hubiera hecho algo malo. Le dio un asentimiento al líder de su partido. Entonces está decidido, ahora dividamos el botín. Pero veo que ya tomaste lo que querías allí, Roland. Roland miró el pesado estoque que sostenía. Esta arma era mucho más larga que su espada corta, pero la hoja también era mucho más delgada. Estaba claramente destinado a movimientos de empuje y no a movimientos de corte, tenía una empuñadura barrida que era bastante más intrincada que la simple guardia cruzada que tenía su propia espada corta. Bueno. Becky se tapó la boca después de ver al joven inquieto mientras intentaba esconder la larga espada detrás de su espalda. Está bien, puedes tenerlo, podemos vender su armadura, no creo que le quepa a nadie aquí. También tiene una bolsa espacial con la que vas a jugar con tu nuevo juguete, déjame ver esto primero. Dijo Rebecca mientras Roland se movía hacia un lado con los ojos entrecerrados. Mientras las chicas tomaban el botín, Roland comenzó a examinar el arma encantada. La balanceó mientras la sostenía en su mano derecha, la espada era, por supuesto, diferente a la anterior y requería un conjunto de habilidades ligeramente diferente. Miró hacia un árbol y metió la punta de este estoque en él, luego inyectó algo de su maná en el arma. En el momento en que lo hizo, sintió que el arma reaccionaba y, al igual que cuando el hombre lo hizo antes, la parte que tenía la punta de la espada clavada explotó en muchas astillas. Sintió que su maná disminuía bastante, este simple efecto mágico consumió más que su flecha de maná o incluso su hechizo de barrera de maná. Perdió cerca de 100 puntos de maná, que para él no era tanto, ya que ya tenía más de 1000. Para otros sería un gran número, las clases de guerreros puros como el hombre que estaba detrás de él no deberían tener mucho más de 500 MP incluso como nivel 2.
Esto fue algo que, por supuesto, teorizó leyendo libros y su propia experiencia. No podía comprobarlo ya que su habilidad de identificación no le permitía echar un vistazo a las estadísticas de otras personas, al menos no todavía. Incluso con los niveles agregados, las clases de tipo luchador no tenían tantos puntos de maná, por lo que no pensó que estaba tan equivocado en su suposición. Probablemente por eso ese hombre no usaba su arma encantada con tanta frecuencia. Después de probar su nueva arma, las chicas lo regañaron y escucharon una fuerte explosión. Era hora de ir a la mazmorra para deshacerse del cuerpo del hombre. Fueron hasta el tercer piso y arrojaron los restos del hombre a dos hombres jabalíes que estaban felices de masticarlo. Roland estuvo terriblemente callado durante todo el proceso de eliminación del cadáver, ya que tenía muchas cosas en qué pensar. Se sentía como una especie de villano que estaba tratando de borrar la evidencia, no le sentaba tan bien, pero tenía que hacerlo si no quería que otros estuvieran husmeando. ¿Estás bien ahí?, preguntó Rebecca mientras los tres lo miraban. ¿Eh? Ah, sí, estoy bien, solo pienso en algunas cosas. ¿Es la primera vez que veo morir a un humano? Tendrás que acostumbrarte, en esta línea de trabajo. Sail respondió mientras caminaba con los brazos detrás de la cabeza. El grupo estaba saliendo de la mazmorra y solo charlando. Por otro lado, Reina simplemente se acercó a él y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ahí, ahí. Roland miró a la chica lobo que estaba más cerca de su altura que simplemente se alejaba. Todavía no podía entender en qué se pensaba la mayor parte del tiempo. Apartó la cabeza después de ser tratado como un niño pequeño, que en realidad lo era. Estoy bien de verdad, no tienen que preocuparse. Aún así, gracias por la ayuda. Roland se frotó la nariz mientras bajaba la cabeza. Al final, estos tres lo habían ayudado sin pedir mucho a cambio. Se ganó un par de fuertes golpes en la espalda de Sail y un asentimiento de Rebecca que solo decía que no tenía que preocuparse por eso. Después de regresar a la ciudad en la que se separaron, las chicas se dirigieron a deshacerse de las pertenencias del hombre mientras Roland se retiraba a su habitación de la posada. Se dejó caer sobre su cama boca abajo y dejó escapar un suspiro. Recordó la batalla por la que acababa de pasar, pero en realidad, sentía que no hacía mucho por sí mismo. Pasó la primera mitad huyendo y siendo apuñalado en el hombro y la pantorrilla. Las pociones de baja calidad no pudieron cerrar esas heridas por completo, por lo que todavía le dolía. Simplemente me escapé, si las chicas no aparecieran, estaría a 6 pies bajo tierra. Permaneció en la cama, después de que la adrenalina abandonó su cuerpo se sintió realmente cansado. El estrés del encuentro que lo mantenía de pie se desvaneció lentamente y se durmió. Sin embargo, todavía era la mitad del día, se había ido temprano en la mañana y todo el evento solo tomó un par de horas. Después de la pequeña siesta, se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comenzó a decidir su próximo movimiento. Bueno, al menos ahora tengo un arma rúnica. Saltó de su cama y se acercó a su mesa de madera. Colocó el pesado estoque sobre él y el cristal que se usó para cambiar su clase junto a él. Siento que debería intentar examinar este estoque antes de usar la piedra, está relacionado con las runas y mi objetivo es ser un herrero de runas. Probablemente no me dolerá si juego con él. Desde que vio el martillo encantado de Sail, comenzó a interesarse más en este oficio. ¿Qué eran realmente las runas y cómo funcionaban? Los libros en la finca de Arden no tenían mucha información sobre ellos, solo tenían algunas teorías básicas que todos conocían. Si querías algo más específico, necesitabas ser aceptado en una academia de magia o gastar mucho dinero en material de investigación y libros de magia. Acercó sus ojos a la punta afilada, las runas estaban concentradas en ese lugar y parecían símbolos extraños. Por sus pruebas anteriores, sabía que este encantamiento rúnico hacía que la punta explotara cosas desde adentro. De alguna manera produciría una explosión concentrada de energía en la punta de la hoja. Había más de un símbolo rúnico en él, pero eran bastante grandes en alcance y fáciles de examinar. Se centró en esos símbolos y comenzó a ver pequeñas líneas como antes. Por alguna extraña razón, en el momento en que se enfocó en las runas, su visión mejoró y se sintió como si estuviera mirando a través de una lupa. Podía ver claramente esas pequeñas líneas como la última vez. Cuanto más de cerca miraba, más descubría, por alguna razón se parecían bastante a las vías eléctricas en circuitos que también se conocían como rastros. Interesante. Recorrieron todos esos símbolos rúnicos e incluso se conectaron entre sí como si formaran un circuito cerrado. Después de un examen más detallado, notó que los rastros se iluminaban en varios colores. Había rojos, azules y verdes. ¿Qué pasa si activo la runa con mi maná?
Procedió con la primera prueba, inyectó suavemente su maná en el arma. Abrió mucho los ojos mientras trataba de no perderse nada. Su maná azul entró en la runa y comenzó a moverse a través de esos pequeños caminos con bastante velocidad. En el momento en que su maná llegó al final de este circuito rúnico, se activó el efecto en la punta de la espada. Se aseguró de sostener la punta hacia arriba sin apuntarse a sí mismo ni nada. La pequeña explosión controlada ocurrió como antes, afortunadamente, a menos que esta espada se insertara en algo, no hizo tanto daño y el alcance tampoco fue grande. Notó algunas cosas interesantes después de hacer esta prueba. El maná se mueve a través de los caminos verde y rojo, pero no a través de los azules por alguna razón. ¿También estos caminos azules? Parpadeó un par de veces mientras intentaba pensar en no ver estas líneas. En el momento en que lo hizo, vio que las líneas fluorescentes que estaban sobre los caminos rúnicos se desvanecían como si hubiera desactivado una habilidad. En el momento en que lo hizo, notó que las líneas azules que vio en realidad no pasaban por ninguno de esos caminos como lo hicieron las rojas y verdes. Espera, podría ser que, ¿pero por qué? Tenía una sospecha furtiva de lo que significaba todo esto. Primero, echó un vistazo a su reserva de maná, después de restar lo que usó al activar el arma y tener en cuenta su regeneración de maná, todavía tenía menos maná de lo previsto. Claramente estaba perdiendo algo de maná mientras miraba esos símbolos rúnicos. Esto significaba que inconscientemente estaba activando algún tipo de habilidad o efecto de hechizo. Comenzó a revisar sus hechizos y habilidades, finalmente terminó con dos que podrían ser los culpables. Depurador, o habilidades de circuitos. Si esas líneas son lo que creo que son, entonces probablemente sea la habilidad del depurador, pero, ¿se consideran las runas algún tipo de programa informático? ¿O circuitos? Quizás alguna extraña mezcla de ambos. ¿Es también responsable de ese acercamiento? ¿No son esas habilidades pasivas? ¿Por qué estoy perdiendo maná? No estaba seguro, pero parecía que las líneas rojas eran algo que su habilidad de depuración le estaba mostrando. Probablemente le estaba presentando caminos defectuosos que la runa tenía en sí misma. Los verdes eran los caminos correctos que ya estaban en su lugar y los azules eran los correctos en los que probablemente deberían cambiarse los rojos. Las runas también tenían otros componentes además de estas vías. Las líneas azules probablemente mostraban la forma más eficiente de colocar esos rastros. Me pregunto si reorganizas esos caminos, si la eficiencia de esta runa cambiara. Quizás la potencia también subiría un poco. Estaba bastante metido en eso ahora, el problema era que no sabía cómo cambiar realmente esta runa. Decidió tomar un lápiz y papel y dibujar la versión mejorada en él. Gracias a su entrenamiento en caligrafía, esto no fue realmente difícil, pero además de esas vías rúnicas, había componentes similares a transistores, resistencias, condensadores y varios otros. Por ahora, decidió volver a dibujar todo el esquema con la versión mejorada. Si se enfocaba, podía hacer desaparecer los caminos rojos y esto le permitía seguir el diagrama correcto. Su pluma se movía lenta y precisamente. Estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que este dibujo le llevó varias horas hacerlo. Estaba tan preocupado por cometer un error que hizo todo lo más lentamente posible. Después de terminar, agarró el papel con ambas manos y miró el producto terminado. Su habilidad de depuración se activó y pudo ver que todo se iluminaba en verde. Esto indicaba que había logrado producir el diagrama de runas correcto. Asintió para sí mismo y dejó el papel sobre el escritorio, pero en el momento en que lo hizo, escuchó la voz del sistema del mundo hablando. Has creado el esquema de la runa de detonación menor más alta, has ganado 1000 puntos de experiencia, has ganado un nuevo título. Erudito rúnico. Capítulo 16, cambio de clase. Roland miró fijamente por un momento después de escuchar esas notificaciones. Rápidamente abrió su ventana de estado para mirar su nuevo título, sin estar realmente seguro de qué se trataba. Erudito rúnico. Un erudito rúnico es una persona que conoce el lenguaje rúnico y ha logrado crear o comprender runas. Entiende mi trasero, acabo de volver a dibujar lo que mi habilidad me estaba mostrando. ¿Este título me da algo? Roland se frotó la barbilla, parecía que crear un esquema era todo lo que necesitaba hacer. Quizás el sistema confundió su comprensión de los circuitos y la programación de computadoras con el conocimiento de las runas. Si es así, entonces podría haber estado en algo. Sin embargo, esos 1000 puntos de experiencia, ¿obtendré lo mismo si vuelvo a dibujar otras runas? Esa cantidad de puntos de experiencia no era pequeña en absoluto, probablemente saltaría un par de niveles instantáneamente si hubiera cambiado de clase de antemano.
Sabía que perdería algunos de esos puntos después de cambiar de clase ahora, pero parte de la XP se transferiría. Creo que perderé la mitad de ellos, vergüenza, aún así, este es un gran descubrimiento. Esto era algo sin precedentes, su habilidad de depuración le había dado una manera fácil de ganar más experiencia y hacerlo rápido. Solo necesitaba tener en sus manos algunos objetos mágicos. Entonces podría crear esquemas mejorados que, en turno, le darían más experiencia. Su habilidad le permitió ver cada runa como un diagrama, incluso arregló cualquier camino defectuoso o componentes fuera de lugar, desplazándolos a los lugares correctos. El mayor problema sería adquirir las runas, cuestan un brazo y una pierna. Me pregunto si podría vender esos esquemas o crear algunos propios. Sabía que el conocimiento sobre la elaboración y creación de runas era un secreto comercial. Otras personas nunca los revelarían, ya que su sustento dependía de ello. Ahora tenía una forma de producir diagramas de runas completos, lo que significaba que ni siquiera necesitaría buscar un maestro o maestro para tales cosas. Incluso podría vender esos esquemas por una gran suma de dinero más adelante en su carrera si alguna vez necesitara los fondos. Está bien, creo que me estoy adelantando aquí. No tengo idea de cómo crear una runa incluso con este esquema, todavía necesito cambiar mi clase a Mana Escribe para poder poner magia en papel. Se calmó, ahora sentía que su futuro como herrero rúnico podría ser más color de rosa de lo que esperaba. Aún así, necesitaba llegar a esa clase de nivel 2 antes de poder hacer algo con estos esquemas de runas. También notó que sin siquiera tener que mirar ese diagrama que acababa de hacer, probablemente podría volver a dibujarlo de memoria. Atribuyó eso a su rápido aprendizaje y retención de conocimientos rasgos que había adquirido al poseer el cuerpo de este joven. Continuó jugando con el estoque rúnico, pero incluso después de mirarlo desde todos lados e inyectar más maná, no encontró más usos para sus habilidades. Tal vez si entiendo más sobre runas, habrá otras cosas que pueda hacer con esta habilidad. Miró hacia afuera y ya estaba oscuro, la mayoría de la gente estaba dormida. Miró hacia el cristal que permitía a las personas cambiar de clase y luego asintió. Había probado las runas como pretendía anteriormente, así que ahora era el momento de cambiar de clase y ponerse a trabajar. Bueno, aquí no va nada. Activó el cristal y se encontró de vuelta en su antiguo edificio de apartamentos una vez más. Estaba en el primer piso como antes. ¿Es hora de subir? Subió todas esas escaleras hasta su habitación de apartamento, el interior se veía tan mal como siempre. Probó las ventanas de nuevo, pero no se movían y el exterior parecía el vacío como antes. No hay cambios aquí, es hora de comprobar si realmente puedo cambiar de clase, si no, también podría volver a casa y convertirme en mayordomo. Estaba un poco preocupado de que pudiera haber otro error. Obtuvo esa extraña afinidad elemental 0 después de obtener su primera clase, podría haber otro percance con este extraño sistema que le impediría avanzar una vez más. Esperó a que se iniciara la pantalla de Windows, luego pasó el cursor del mouse sobre el icono familiar que se usó para cambiar de clase. Esperó un momento antes de hacer clic en el icono, asustado de lo que podría encontrar allí. Finalmente, reunió el coraje para seguir adelante y lo hizo clic. Fue recibido con una imagen familiar de una pequeña versión pixelar de sí mismo con una túnica de mago. La imagen tenía el ciclo habitual de caminata de 3 cuadros como antes. Hay muchos de ellos esta vez. Anteriormente solo había una flecha que apuntaba a su clase de mago, ahora había muchas de ellas. Pasó el mouse sobre uno de esos sprites de píxeles ya que no estaba seguro de qué clases eran. En el momento en que se cernía sobre uno, había escritura encima. Podía ver que las clases habituales de nivel 1 estarían disponibles. Estaba la clase de guerrero, el arquero, incluso la de herrero que iba a tomar en el próximo intento. En su mayoría estaban llenos de las clases básicas que solo necesitabas una cierta cantidad de puntos de estadísticas para alcanzar. Finalmente logró encontrar el Mana Escribe, pero había una agradable sorpresa esperándolo. ¿Hay un escriba de maná rúnico? ¿Es una variación de la clase regular de Mana Escribe? Trató de recordar los libros que leyó en el pasado que describían la forma de llevarlo a la clase de herrero rúnico. No se mencionó una clase de escriba de maná rúnico, ni de ninguna otra forma de obtener su clase de nivel 2 deseada. Esta podría haber sido una clase secreta y tenía una teoría sobre cómo ahora podía seleccionar esta clase. Título de erudito rúnico, eso debe ser. Estaba bastante seguro de que tenía algo que ver con eso, los libros describían clases que requerían ciertos títulos para desbloquear y este era probablemente uno de ellos.
La única otra explicación que también podría ser cierta, sería su habilidad de depuración o su habilidad de circuitos. El sistema ya pensaba que estaban relacionados con las runas, por lo que no estaba tan lejos. Tal vez incluso sean los tres combinados. Roland se cernía con el mouse sobre esa clase de escriba de maná rúnico, pero no le estaba dando ninguna información además del nombre. Por la forma en que se nombró, pudo deducir que estaba enfocado en runas. También podría darle algunas bonificaciones por crear pergaminos de hechizos. También podía crear esquemas de runas a partir de otras runas, lo que significaba que podía producir hechizos de mayor calibre mientras estaba en una clase inferior. Pero estos nombres, ¿no sería mejor solo Rune escribe o Runic escribe? ¿Por qué hacerlo tan innecesariamente largo? Sacudió la cabeza ante el sentido del nombre de la persona responsable de esto y luego endureció su determinación. La primera clase era un obsequio, pero esta tenía algún tipo de prueba detrás. Podría ser cualquier cosa simple, desde hacer una herradura al elegir una clase de herrero, hasta luchar contra algunos monstruos en una habitación cerrada cuando se elige una clase de luchador. Repasó las clases nuevamente antes de elegir, estaba más interesado en las relacionadas con la magia. De hecho, encontró algunas opciones interesantes con las que podía ir, como un guerrero de maná y una clase de arquero de maná. Los requisitos probablemente eran tener una clase relacionada con el mago junto con todas las habilidades básicas de dominio de armas que había desbloqueado previamente mientras entrenaba durante los últimos 5 años. Su sentido aventurero hormigueó mientras se preguntaba cómo sería ser un espadachín mágico, pero luego recordó. Recordó que si realmente quería progresar más allá de una clase híbrida de magia y cuerpo a cuerpo de nivel 2, también necesitaría una clase de magia avanzada. A lo sumo, podía esperar algunas opciones menores que incluso podrían ser peores que un guerrero normal de nivel 3. Dio un suspiro después de recordar eso, tenía que volver a la realidad. Ya encontró una clase oculta relacionada con las runas, esta fue probablemente la mejor opción. La clase de escriba de maná también fue una opción popular para los magos como su clase de segundo nivel antes de optar por un mago elemental en el nivel 2. Había otras opciones como un ritualista que conducía a un taumaturgo de nivel 2 y luego a un brujo de nivel 3. Había otras opciones que te daban una clase de mago o una clase de hechicero. Cada uno de ellos difería en la forma en que utilizaban sus hechizos y algunos eran específicos de raza o linaje. Si me llamo por su nombre, esta clase probablemente tenga todas las bonificaciones de la anterior. Así que probablemente sea una mejor versión, aunque eso podría significar que el juicio podría ser más difícil de aprobar. Tragó saliva antes de finalmente hacer clic en el sprite de la clase escriba de maná rúnico. El libro que leyó antes describía el proceso de obtener la versión mana escribe de la clase. En él, tendría que usar su maná para inscribir uno de sus hechizos básicos en papel. La capacidad de hacerlo se le daría de alguna manera a la persona que realiza la prueba. Si la persona tuviera la actitud, aprobaría sin ningún problema, si intentara hacerlo sin talento, probablemente fracasaría. Si le fallas, el conocimiento de la habilidad se olvidaría. El casco de realidad virtual que usaba anteriormente salió una vez más y no dudó en ponérselo. Fue recibido por un destello de luz en lugar de un rápido cambio de escenario. Estaba sentado en una silla frente a un gran escritorio que estaba en ángulo. Había un gran pergamino vacío colocado sobre él, a un lado una pluma blanca que descansaba en una botella de tinta. La habitación en la que se encontraba parecía el interior de un castillo medieval. Había varios libros extendidos en estanterías a los lados y justo frente a él había un gran reloj de arena. Tenía al menos 2 metros de altura y la arena ya estaba bajando lentamente. Ese es probablemente el temporizador. Era una de las pruebas cronometradas, probablemente fallaría si no lograba completar lo que tenía que terminar antes de que cayera toda esa arena. Rápidamente miró las cosas más cercanas, había una pluma y un gran trozo de pergamino allí, probablemente necesitaba escribir algo allí. Clase escribe, necesito escribir algo aquí, ¿pero qué? Miró a su alrededor y vio un libro rojo justo encima del escritorio. La portada era bastante intrincada y tenía un dibujo de una runa. Lo tomó en su mano y comenzó a leer. Sus ojos se movían rápidamente entre las páginas. Esto, son las instrucciones para escribir una runa de orbe de fuego menor en un pergamino de hechizos. Gracias a su gran inteligencia y rasgos de memoria adicionales, pudo leer todo el libro en un par de minutos. También había adquirido una habilidad de competencia en lectura al revisar la biblioteca de la finca Arden, lo que le permitía leer y comprender más rápido.
El libro describía los conceptos básicos de la escritura rúnica, cómo se necesitaba tinta especial y pergamino especial hecho de piel de monstruo u otros materiales que pudieran retener la magia, para poder llevar a cabo el proceso. Describía la teoría detrás de enfocar tu maná en la punta de la pluma y empujarlo hacia la tinta mágica. La tinta tenía ciertas propiedades que se requerían para que el maná de los escribas se transcribiera al papel y hiciera que los símbolos rúnicos funcionaran. Esta no fue la parte difícil, fue realmente obtener el diagrama rúnico de la manera en que se suponía que debía hacerlo. Había visto lo intrincada que era la runa de detonación menor, todo el diagrama que dibujó cabía en una gran hoja de papel. Tenía que colocar un diagrama similar de esta runa de orbe de fuego menor en este pergamino, pero tenía que ser mucho más pequeño para que funcionara. Afortunadamente, esta runa era menos compleja que la runa de detonación. No podía simplemente trazar el esquema grande en una proporción de 1:1, no, tenía que hacerlo pequeño. Necesitaba guiar la tinta mágica con la pluma haciendo muchas pequeñas vías de maná entre todos los componentes. Estos componentes eran las partes de las runas, en este diagrama de hechizos rúnicos en particular, había tres principales. Estaba la runa de fuego básica que era el centro de todo, luego estaba la parte rúnica que formaba todo en un orbe seguido de partes que regulaban el flujo de maná y se aseguraban de que el hechizo no colapsara sobre sí mismo o explotara. La última parte se consideraba un tipo de runa de control que era responsable del programa de hechizos. Espera, ¿estas partes son similares a puertas lógicas, circuitos lógicos? ¿Las runas usan binario? Se dio cuenta de que los componentes de estas runas tenían un parecido sorprendente con las partes de los circuitos, como transistores, resistencias y chips más complejos. Se diferenciaban de los que conocía por el hecho de que estaban hechos de tinta mágica y no de componentes físicos. Estas secciones en forma de chip tenían cosas similares a puertas lógicas. Interesante, creo que mi habilidad con los circuitos me está ayudando a comprender mejor estas runas. Aunque no creo que necesite entender esto todavía, solo necesito copiar el esquema en el papel ahora. Esto fue bastante más complicado de lo que había esperado. Los escribas de maná regulares solo necesitaban escribir los encantamientos de los hechizos normales sin mucha preocupación, el único problema real era quedarse sin espacio en los pergaminos de hechizos. De hecho, necesitaba volver a dibujar el esquema y hacer que encajara en una pequeña runa que pareciera un símbolo. Las runas poseían un tamaño máximo, si fueran demasiado grandes, no funcionarían. Escritura de maná básica temporal, escritura de runas básicas temporal, maestría de runas básicas temporal. Había logrado las habilidades temporales que se necesitaban para pasar esta prueba. Un escriba de maná normal solo obtendría la primera habilidad, pero esta era una versión avanzada de esta clase, por lo que también logró algo relacionado con las runas. Debería empezar, el tiempo se acaba. Había terminado el libro y ahora era el momento de actuar. Siempre fue mejor con las cosas prácticas que con la teoría, así que decidió poner a prueba sus habilidades y poner la pluma en el papel. Sumergió su pluma en la tinta mágica oscura mientras enfocaba, el líquido negro se pegó a la punta como pegamento y se dejó guiar hacia el gran pergamino amarillento. Roland respiró hondo antes de concentrarse en la tarea que tenía entre manos. La punta de su pluma flotaba una fracción de milímetro por encima del gran trozo de pergamino. Comenzó a mover la mano, pero lo hizo muy lentamente. La tinta comenzó a derramarse lentamente sobre el pergamino mientras era guiada por su maná. La tinta se dividió en muchos pequeños caminos mágicos que se inscribieron en el papel mágico mientras eran guiados por su maná. Lento y constante. Su frente comenzó a sudar mientras se concentraba, era realmente difícil guiar esta tinta de la manera correcta. Solo lo sabría si lograba hacerlo correctamente al final y su habilidad de depuración tampoco lo ayudó. Solo podía detectar errores en un diagrama o esquema ya creado, no durante el proceso de inscripción. Un par de minutos se sintieron como una hora mientras continuaba derramando su corazón sobre el papel. Esto nunca tuvo la intención de ser fácil y nunca lo había intentado antes, pero gracias a sus estadísticas, lo estaba haciendo lentamente. Su gran reserva de maná le permitió ser frugal con él y sus rasgos lo ayudaron a mantener la concentración. Estaba moviendo lentamente su mano mientras escribía los símbolos rúnicos. Parecía como si estuviera escribiendo 3 letras grandes, pero en realidad, la tinta mágica estaba siendo empujada hacia el pergamino creando muchos pequeños caminos mágicos y otros componentes diversos. Eso haría que toda la runa mágica funcionara después de que una persona insertara su maná en ellas. Cuando el reloj de arena estaba medio vacío, había terminado con sus garabatos.
También fue entonces cuando finalmente se activó su habilidad de depuración y también porque parecía angustiado. La mayor parte era roja, los símbolos y los caminos con los diversos componentes no se veían a la altura. El trozo de pergamino brilló después de que terminó con su primer intento. Brillaba con una luz carmesí, un resplandor rojo se elevaba como si tratara de formar una forma redonda. El hechizo se desvaneció antes de que pudiera completarse y el patrón rúnico del papel mágico desapareció, lo que indica que el hechizo no se formó y que había fallado. ¡Mierda! Volvió a mirar el reloj de arena, ya había pasado la mitad y probablemente solo tenía un intento más para hacer que esto funcionara. Está bien, puedo hacer esto, la habilidad me mostró dónde me equivoqué, solo tengo que recordarlo. Cerró los ojos y recordó el producto terminado, podía verlo como una fotografía en su mente, cubierto de líneas rojas, azules y verdes. Abrió mucho los ojos y volvió a escribir, todavía tenía algo de maná de sobra. El segundo intento le estaba llevando aún más tiempo, tenía miedo de equivocarse y fallar, desperdiciando una gran cantidad de dinero en el proceso. Trató de no mirar la arena que caía, temeroso de distraerse, pero también preocupado de que se agotara si no se daba prisa. Con la última onza de sus puntos de maná, finalmente logró terminar. Este hechizo rúnico no parecía gran cosa, consistía en 3 símbolos. Uno era responsable de la runa de fuego, el segundo de la forma del orbe y el último de su descarga y control. Había muchos otros componentes ocultos, pero después de que la tinta mágica se secó, todos ellos no se podían ver a simple vista. El trozo de papel mágico brilló una vez más, esta vez era mucho más brillante. Pequeñas volutas de luz roja se movieron hacia arriba y se comprimieron en un pequeño orbe. Este orbe era bastante pequeño y se parecía más al mármol, pero claramente irradiaba calor. ¿Lo hice? Miró hacia el reloj de arena y vio el último grano de arena deslizándose hacia abajo. Todo se volvió borroso después y se encontró de vuelta en su posada, en el suelo cuando se había caído de la silla. Mierda, fallé. ¿Se acabó el tiempo? Rápidamente abrió su pantalla de estado y revisó su clase. Está ahí. Escriba de maná rúnico. Clase. Aumenta la regeneración de maná y reduce el consumo de maná al escribir hechizos y runas. También había adquirido algunas habilidades relacionadas con la clase. Trazado de maná básico L1. Habilidad. Permite escribir hechizos básicos en papel y trazado básico de runas L1. Habilidad. Permite trazar runas en papel dominio básico de runas L1. Habilidad pasiva. Aumenta la comprensión de las runas y reduce el requisito de PM para usarlas por un pequeño margen. Roland se tumbó en el suelo, bastante cansado por su cambio de primera clase. Vino sin preparación, pero de alguna manera logró superarlo. Recordaría este error y se prepararía más cuando llegara el momento. Por ahora, solo quería dormir. Revisaré todo por la mañana. ¿Demasiado cansado? Capítulo 17, Planes futuros. Roland se despertó al amanecer. Se había desmayado después de alcanzar su nueva clase y ahora era un escriba de maná rúnico. Su espalda lo estaba matando ya que no llegó a su cama anoche. Se levantó del suelo mientras se agarraba el cuello. ¿Es así como se siente la vejez? Gruñó como un anciano mientras se ponía de pie. El sol acababa de salir, por lo que probablemente tenía algo de tiempo antes de que se sirviera el desayuno en la posada. Sus pensamientos se volvieron hacia las chicas mientras se preguntaba si lograron vender el botín del esgrimista que lo atacó. En el encuentro de ayer, casi fue asesinado por un aspirante a mosquetero. Afortunadamente, los miembros de su grupo habían logrado salvarlo en el último momento. Esto le hizo considerar dejar esta ciudad mientras todavía estaba en una sola pieza. Las palabras que dijo el hombre todavía lo molestaban. Mencionó que alguien se alegraba si estaba muerto, eso podría haber sido una oración al azar, incluso interpretó una burla, pero también podría significar que fue contratado para hacerlo. La primera persona que le vino a la mente no fue su padre, sino el tercer hermano. Nunca fue del agrado del tercer hijo, principalmente debido al hecho de que ambos provenían de amantes. No creía que su hermano tuviera la capacidad de seguir adelante con tal cosa, ni era lo suficientemente inteligente o tenía los fondos. También estaban sus otros 2 hermanos, pero no creía que lo vieran como una amenaza. Era el cuarto hijo y su madre ni siquiera era dueña de la casa. No tenía derecho a la herencia a menos que todos sus otros hermanos murieran o su padre lo anunciara como heredero, lo que nunca sucedería. ¿Tenían miedo de que se volviera fuerte y se cobrara la vida o algo así? Eso no tiene ningún sentido, pero supongo que la gente ha matado por menos antes. No pensó que fuera su padre, si estaba enojado porque se quedara aquí, probablemente solo enviaría una orden para que regresara.
Los otros sospechosos eran las dos esposas, también podrían sacarlo por él. Podrían verlo como una amenaza contra sus hijos si alguna vez lograba sobresalir. No creía que se estuviera destacando demasiado, ni siquiera iba a esa academia de magia o a la academia de caballeros. Roland luego se preguntó si podría haber otra persona que pudiera quererlo muerto, pero no podía pensar en nadie más. Realmente no interactuó con nadie en la finca de Arden para causar rencores duraderos. Tenía dos opciones, quedarse aquí y esperar, o aprovechar la posibilidad de que su cola estuviera muerta e irse. Tengo mi clase, tengo algunas monedas, incluso tengo una manera de subir de nivel rápidamente ahora, no hay razón para quedarme aquí. Echó un vistazo a las 3 nuevas habilidades que había obtenido, 2 eran para escribir. El primero era probablemente el que obtenías si eras un escriba de maná común, pero también tenía un segundo solo para runas. Sabía que si quería podía escribir hechizos regulares, pero los rúnicos se sentían mucho más prometedores. A Roland le pareció extraño que recibiera la habilidad dominio básico de runas, los libros que leyó mencionaron otra. Esta habilidad se llamaba Runecraft y era necesaria para lograr la clase Runesmith. También solo podías lograrlo después de convertirte en herrero. Si seguía el camino normal, terminaría como un encantador. Necesitaba esta habilidad de Runecraft para avanzar a Runesmith. Los libros que leyó antes describían la forma de conseguirlo. Necesitabas inscribir una runa en cualquier tipo de artículo y podías comprar libros de habilidades especiales que te decían cómo hacerlo. Probablemente eran similares a la que recibió mientras pasaba por su primer cambio de clase. Se frotó la barbilla y pensó un poco más, esta habilidad con la que venía preempaquetado el escriba de maná rúnico no se sentía como una habilidad de artesanía, sino más bien como una habilidad ofensiva. Por ahora, abrió su pantalla de estado para verificar sus estadísticas. Nombre: Roland Arden L28. Clases: Mago T1 L25 secundario. T1 escriba de maná rúnico L3 principal. HP: 338, 338. MP: 1534, 1534. SP: 422, 422. Fuerza: 25. Agilidad: 29. Destreza: 43. Vitalidad: 26. Resistencia: 26. Inteligencia: 83. Voluntad: 60. Carisma: 12. Suerte: 6. Señaló que logró ganar 2 niveles de los XP ahorrados. Estaba un poco molesto porque perdió algo de eso debido a que dibujó ese esquema demasiado pronto. La opción de clase secundaria ahora está desbloqueada. En el momento en que desbloqueaste una segunda clase, podías elegir una de tus clases previamente obtenidas como secundaria. Con una clase secundaria, pudiste mantener el efecto especial de esta clase. Su clase secundaria, que ahora era un mago, le dio bonificaciones de maná y regeneración de maná. Solo podías tener una clase secundaria y podías cambiarlos una vez al día, no se necesitaban elementos externos para hacer esto. Roland tomó nota del escaso crecimiento de sus estadísticas físicas con esta clase, sin embargo, su inteligencia, destreza y fuerza de voluntad parecían estar aumentando. Esta era su segunda clase de nivel 1, el sistema de este mundo no contaba esto como niveles separados. Todos se agregaron al nivel principal, lo que hizo que las personas ganaran esos niveles más lentamente que antes. Incluso si parecía que había dado el salto de L1 a L3 de su nueva clase, en realidad iba de L25 a L28 de su nivel principal. Sabía que esto sucedería, había una razón por la que las personas comenzaron a subir de nivel cada vez más lentamente y por qué la mayoría de ellos intentaron no obtener una tercera clase de nivel 1. Roland estaba contento de tener su habilidad de depuración, le ofrecía una forma más rápida de superar su enigma de nivel 1. También creía que podía usar este error de fabricación de esquemas incluso después de cambiar su clase a herrero más adelante. Esta era también la razón por la que necesitaba obtener ese martillo de un miembro de su partido. Ganó la friolera de 1000 puntos de experiencia por ese esquema. Llegó a la conclusión de que probablemente era algo que una clase de nivel 2 normalmente podría hacer. Pero aquí lo estaba haciendo como un nivel 1, lo que significaba que obtenía más experiencia por hacer algo por encima de su nivel. Antes de salir, había una cosa más que tenía que verificar. Agarró el pesado estoque que todavía estaba sobre la mesa e inyectó su maná en el arma para activar el efecto de la runa. Con eso, se escuchó un fuerte estruendo desde su habitación que despertó a la persona que dormía en la habitación contigua. Podía escuchar a alguien golpeando al otro lado para que se callara. Esto casi le hizo olvidarse de mirar sus puntos de MP para verificar su teoría. HP:
338, 338. MP. 1435, 1534. SP. 422, 422. Tal como sospechaba, esta vez usó menos maná para activar esta arma. La habilidad dominio de runas estaba reduciendo el costo de alimentar las runas. La disminución fue escasa en alcance de solo el 1%, pero ¿y si continuaba aumentando esta habilidad, podría obtenerla hasta un 10%? Tal vez se podría obtener una versión avanzada de esta habilidad más adelante, lo que disminuiría aún más los requisitos. ¿Podría obtener una clase con la versión avanzada en el futuro? Era la gran pregunta. Tal vez con esta habilidad, el combate con armas rúnicas podría ser de alguna manera manejable. Roland quería probar esta teoría en el futuro, ya que no tenía forma de hacerlo ahora. Finalmente salió de su habitación para comer algo, quería reunirse con las chicas y discutir un par de cosas. Se dirigió al gremio de aventureros y pudo ver que la gente salía a abrir sus tiendas. Se puso un poco nostálgico, ya llevaba más de 5 años en este mundo, pero este era el primer lugar en el que realmente disfrutaba vivir. Se encontró a sí mismo en un grupo peculiar que era bastante confiable. Incluso rescataron su trasero de ser asesinado a plena luz del día. Pasó medio año bastante interesante en este lugar. Decidió cambiar de ubicación y quería hacerlo rápido. También se sintió mal por romper la fiesta cuando se fue, las chicas necesitarían encontrar un apoyo confiable en la línea de fondo como él. Realmente no había muchos magos en esta línea de trabajo en los niveles inferiores. La mayoría de los magos fueron puestos en academias que los dejaron como magos de nivel 2. Podrían subir de nivel investigando más hechizos y no matando monstruos. Esta fue también la razón por la que Roland pudo llegar a L25 de su clase de mago tan pronto. Además de matar duendes, estaba subiendo de nivel sus hechizos, cuanto más los usaba, más rápido subían de nivel. A pesar de que no necesitaba hacerlo mientras estaba en combate, aceleró el proceso de nivelación. Aún así, la mayoría de la gente no quería que sus hijos subieran de nivel en las mazmorras, por lo que pasar algunos años en una academia de magia hasta que aprendieran el casting era una opción preferida. Aunque esto solo preocupaba a las personas que realmente podían permitirse pagar los precios exorbitantes de esas prestigiosas academias. Roland pasó por la taberna donde tuvo su primer estupor borracho con los miembros de su grupo. Se llamaba Deiron Flagón, el alcohol que se servía allí era todo licor fuerte, cualquier cosa por debajo del 20% estaba mal vista. Recordó un par de casos en los que las chicas de su fiesta se emborrachaban allí, la tranquila chica lobo siempre hablaba en esas ocasiones, lo que lo hacía reír. Pensó en su familia, no había escuchado una palabra de ellos durante el tiempo que estuvo aquí. Tampoco escribió ninguna carta a ninguno de ellos. Una vez consideró escribirle algo a Marta, pero ahora planeaba esconderse. Esto significaba que tenía que pasar desapercibido y no difundir ninguna información sobre su paradero. Finalmente llegó al gremio de aventureros, era el lugar donde siempre se reunía con las chicas. Empujó la puerta para abrirla y fue recibido por un olor a sudor, muchos aventureros ya estaban arrastrando los pies de un lado a otro adentro. La gente de este mundo se despertaba temprano para no desperdiciar la luz del día. Hola Roland, buenos días. Roland vio a Rebecca en el lugar habitual saludándolo. Tenía una gran sonrisa en su rostro como si algo bueno hubiera sucedido. Esto hizo que Roland pensara que podría haber obtenido un buen precio por la armadura de ese hombre. Caminó hacia su grupo, Sailor tenía un monedero en sus manos y lo miraba mientras Reina, la chica lobo, dormitaba en su asiento. La chica siempre era mala para levantarse por la mañana, incluso le goteaba algo de baba de la boca mientras se concentraba en no golpear la mesa con la cara. Buenos días, estás terriblemente alegre hoy, ¿una buena oferta en la tienda? Roland se sentó en su silla que crujió. En el momento en que le preguntó, Rebecca le hizo señas para que se acercara, él levantó la ceja pero se inclinó hacia adelante, aparentemente quería susurrarle su respuesta al oído. Sí, ese tipo estaba cargado, encontramos algunas pequeñas monedas de oro en su bolsa espacial junto con algunas otras cosas, Reina ya se robó algunas dagas arrojadizas. Su equipo también alcanzó un buen precio. Roland asintió, aparentemente con el equipo vendido las chicas lograron obtener más de 20 pequeñas monedas de oro. Ya tenía 15 de esos en la bolsa dimensional de antemano, después de vender su armadura ligera, algunas pociones y otras armas. Las niñas recibieron 5 monedas de oro pequeñas más. Roland se tomó un segundo para digerir esta información. Para alguien que lo seguía, llevaba mucho dinero en efectivo.
¿Era esta una cantidad normal de oro que tenía alguien en el nivel 2 o era realmente un pago por sacarlo? Tal vez tenía alguna carta en su bolso. Los que tienen un sello rojo, por ejemplo. Rebecca negó con la cabeza y se encogió de hombros. No, solo tenía las cosas habituales. Roland entrecerró los ojos ya que esto hizo que pareciera que no era la primera vez que estas chicas habían hecho a alguien. Esperaba encontrar más pistas, pero tenía sentido que no hubiera letras. Incluso si el hombre recibiera tal cosa, probablemente la quemaría para deshacerse de la evidencia. También podría haberse reunido cara a cara con su contratista. Su cabeza aparentemente valía más que una moneda de oro, lo que no estaba seguro de que fuera tan halagador. Mientras pensaba, notó que los ojos del líder de su partido brillaban. ¿Seguro que eres feliz allí? ¿Tanto te gusta el dinero? Maldita sea, lo hago. Ella respondió en voz alta antes de bajar la voz y asentir. Realmente no quería que los otros aventureros supieran que tenían algunas monedas de sobra, ya que estos eran tiempos peligrosos en los que vivían. No sería sorprendente que te apuñalaran por la espalda durante una expedición de mazmorras y otros aventureros te robaran. Incluso hubo algunos de esos tipos que realmente se especializaron en robar a otros durante las expediciones de mazmorras. Pero de todos modos, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que deberíamos irnos de esta ciudad por ahora. Rebecca se sentó en su silla y miró a los demás con el ceño ligeramente fruncido. Roland sabía de qué se trataba esto mientras asentía. Lo siento, no pensé que te involucraría en algo como esto. No es tu culpa, eres diferente a esos otros nobles. Sailder golpeó la mesa que traqueteaba con fuerza, la somnolienta reina cayó hacia adelante y recibió una bofetada en la cara, lo que finalmente la despertó. ¿Qué tal si llevamos una de esas misiones de guardia a otra ciudad? ¿No tendremos que pagar los costos de viaje? Rebecca continuó con su propuesta mientras Roland respondía con sus propios planes en mente. Bueno, quería contarte algo sobre eso, quiero irme de la ciudad, pero solo. Estaba pensando en renunciar como aventurero al menos por ahora. Pero creo que ustedes tres deberían abandonar la ciudad, creo que su participación conmigo podría traerles problemas. Roland no estaba seguro de qué información había informado el hombre al varón o a la persona que trató de matarlo. Las miradas de las tres miembros femeninas de su grupo podrían conocerse y podrían estar implicadas en el futuro. Por supuesto, no quería que eso sucediera, pero solo veía distanciarse de ellos como una opción. ¿Crees que tenemos miedo de algún problema? Sailor volvió a golpear la mesa mientras miraba enojado a Roland. Aparentemente no. No te preocupes por nosotros, Roland, pero parece que ya has tomado una decisión sobre esto. Rebecca intervino mientras miraba a Roland, de casi 11 años. El chico asintió con la cabeza ya que quería dejar esta ciudad y seguir adelante, ya tenía su clase y ahora necesitaba un lugar para entrenar su clase de manualidades. Sí, lo hice, en realidad no soy realmente apto para ser un mago, así que decidí elegir una de las clases de artesanía. Las chicas se sorprendieron por esta revelación, desde su punto de vista el joven era bastante talentoso como mago. A pesar de que solo conocía los hechizos básicos, tenían un gran impacto. Si lograba alcanzar un mago de nivel 2, sería una fuerza a tener en cuenta. ¿Eh? Pero claramente eres apto para ser un mago. Preguntó Rebecca mientras estaba confundida. Está bien, déjame explicarte, es así. Hizo un breve resumen sobre que tenía una constitución entre 1.000.000 y 0 afinidades elementales para conseguirle cualquiera de las clases básicas de magos. Luego explicó sobre las runas y que iría a una clase de herrería que de alguna manera le permitiría beneficiarse de su gran reserva de maná. Así es como es. Reina siguió asintiendo durante la explicación, Rebecca hizo lo mismo mientras la cabeza de Sailor comenzaba a exudar humo cuando comenzó a hablar sobre las runas y cómo encajaban en su plan. Lo tengo, suena razonable. Rebecca se encogió de hombros sin tener mucho que agregar a esta explicación, no como si pudiera convencer a este chico en este momento. También sintió que Roland era libre de elegir su futuro. Entonces, ¿cuándo te irás? Me gustaría hoy o mañana, realmente no quiero quedarme aquí por mucho tiempo después de lo que sucedió ayer. Ya veo, probablemente no nos dirá hacia dónde se dirige. Roland solo asintió mientras fruncía el ceño. No era como si no confiara en ellos para guardar secretos, pero en este mundo, había formas de obtener información de las personas, incluso si no querían hablar. Principalmente con la ayuda de hechizos especiales o pociones que hacían cantar a la gente. Las chicas entendieron esto, así que no hicieron mucho alboroto. Siempre podemos encontrarnos en el futuro, nunca se sabe, cuando sean aventureros famosos, me aseguraré de hacerles algunas armas rúnicas.
Roland notó que la atmósfera alrededor de la mesa se volvió extraña, incluso la chica lobo se veía triste. No pensó que se entristecerían tanto si se iba. ¿Estás seguro de que quieres hacer una promesa como esa? Quiero al menos una runa mayor en mi arma. Dijo Rebecca mientras Aild respondía después. Quiero algo de armadura. Dagas rúnicas legendarias. Fue lo que Reina murmuró debajo de sus narices mientras miraba a Roland con anticipación. No te excedas, ni siquiera sé cuánto tiempo pasará hasta que pueda hacer armas rúnicas menores. Las tres chicas le sonrieron y comenzaron a enumerarle los tipos de armas y armaduras que querían que hiciera. Ya que estamos en el tema de las runas, Saildr, ¿podrías prestarme ese martillo por un par de horas? Roland miró a la chica musculosa con un brillo en los ojos, solo tenía que conseguir ese martillo antes de irse. Capítulo 18, adiós. Después de convencer y tirar mucho con la ayuda de Rebecca y Reina, lograron quitarle el martillo a Saildr. Roland apenas podía sostener esta arma, balancearla estaba fuera de discusión. Solo lo necesito para mi investigación, no lo dañaré, lo prometo. Todos ustedes, tipos de magia, dicen eso antes de que algo salga mal. Aparentemente, Saildr todavía dudaba en darle su Varamer para que lo inspeccionara. No estaba seguro de qué se trataba y no tuvo tiempo suficiente para escuchar toda la historia. Está bien, puedes tenerlo, pero me quedaré en la habitación contigo. Roland simplemente se encogió de hombros porque no le importaba, esto era aún mejor ya que no necesitaba llevar la cosa pesada hasta su habitación de la posada. Las otras dos chicas no se unieron a ellos, ya que les resultaba demasiado aburrido ver a Roland jugar con runas. Iré a ver si hay alguna misión de escolta que valga la pena en el tablón de anuncios, podemos encontrarnos en la taberna más tarde. Rebecca y Reina se fueron para prepararse para su propio viaje. También habían decidido ir a otro lugar, esta no era la única ciudad con una mazmorra cerca. Las siguientes horas no fueron tan emocionantes. Roland hizo que Saildr colocara el martillo en el suelo de su habitación, temeroso de que si lo colocaba sobre su endeble mesa, se rendiría bajo el peso. Luego sacó una funda de papel y se puso a copiar. No estaba usando su habilidad de trazado, simplemente volvió a dibujar el diagrama de la runa con la ayuda de la superposición que le dio su habilidad de depuración. Se tomó su tiempo ya que no quería estropear por error este nuevo esquema. Después de que pasaron los primeros 30 minutos, escuchó un gran golpe detrás de él, era su gran amigo musculoso dormitando en su cama. Él se rió de ella y luego volvió al trabajo. Has creado el esquema de la runa de impacto menor más alta. Habilidad de dibujo L1 alcanzada. Has ganado 1000 puntos de experiencia. Sonrió levemente después de escuchar que el sistema le otorgaba los puntos de experiencia. Incluso logró mejorar su habilidad de dibujo al siguiente nivel. Solía tener la habilidad de dibujo básico, pero ahora finalmente se abrió paso. El progreso de esta habilidad se había detenido en el L9 al igual que todas las demás básicas. Ahora era posible mejorar más, esto le hizo pensar que fue causado por recibir la clase escriba de maná rúnico. Pensó que los diagramas probablemente se consideraban dibujos por este sistema de nivelación. Anteriormente nivelaba esta habilidad dibujando cosas, también la pintura era otra habilidad por completo. También logró recrear el diagrama por completo, ganando otra runa de mayor calificación. Por lo que Roland sabía, las runas menores eran las peores del mercado. Después de ellas vinieron las runas comunes, seguidas por las runas mayores, las grandes runas y, en la cima, las runas legendarias. Los últimos en su mayoría solo se mencionaban en fábulas y no se sabía mucho sobre ellos. Esto no fue todo, ya que las runas entraron en aún más subcategorías. En secuencia, fueron más bajo, bajo, intermedio, alto y más alto. Una runa menor con un subgrado más alto era comparable a una runa común con el subgrado más bajo. Pero esto era algo que Roland descubriría en una fecha posterior. Enrolló el esquema que acababa de hacer y lo colocó junto con el anterior que creó. Ahora tenía dos esquemas de runas menores sin defectos. Dejó escapar un suspiro mientras pensaba, ¿podría escribir estas runas en pergaminos y venderlas a la gente? No creía que la runa de impacto y las runas de detonación funcionaran bien por sí solas. Solo mostraban sus verdaderos colores cuando estaban unidos a las armas. La runa de impacto aumentaba la masa del arma en la que estaba o usaba la gravedad, no estaba seguro. Le había preguntado a Saildr sobre su martillo, ella le dijo que la parte del martillo pesado aumentaba de peso en el momento en que activaba la runa. Necesitaba sincronizar bien sus ataques para hacer uso de él, pero cuando lo hacía, podía asestar golpes devastadores con él. La runa de detonación creó una pequeña explosión controlada en la punta de un arma.
A menos que lograras pinchar a alguien con él, no era tan útil. Si lo escribía en un pergamino, solo causaría una pequeña explosión, mientras que la runa de impacto podría hacer que el pergamino fuera más pesado. Esto le mostró las limitaciones de algunas de las runas. La runa del orbe de fuego era la única que podía ver funcionando como un pergamino de hechizos, solo necesitaba que apuntara a los enemigos. Tal vez si lo combinaba con la runa de detonación, podría convertirlo en algún tipo de hechizo de granada dirigido. Ahora que lo pienso, también necesito hacer un esquema para esa runa de orbe de fuego. Mientras hablaba en voz alta, escuchó un sonido extraño. HRRRRRRRR. Giró la cabeza hacia el fuerte ruido solo para ver a su amigo musculoso roncando en su cama. Estaba tendida con las manos y las piernas en forma de X. Podía oírla roncar ruidosamente mientras se rascaba la barriga, lo que le hizo entrecerrar los ojos. Oh, claro, ella estaba aquí. Oye, ya terminé, puedes tomar tu martillo ahora. La gran hembra Goliath roncó un poco más y rodó hacia el otro lado. No había ni una pizca de feminidad en esta chica tanque. Roland se rascó la frente antes de llevarse ambas manos a la boca como si fuera a gritar. Oye, ¿ese vino gratis está allí? Puedes beber todo lo que quieras, de ninguna manera. Se aseguró de gritar en su dirección y casi instantáneamente obtuvo una reacción. Levantó la cabeza en alto, sus ojos se abrieron de par en par y la baba corría por su boca. ¿Libre de qué? Todavía estaba un poco somnolienta, por lo que sus palabras no salieron bien, pero en lugar de vino, vio a un miembro de su grupo resoplando mientras se reía. Finalmente estás despierto, puedes tomar tu martillo ahora. ¿Eh? ¿No hay vino? Sailor tardó unos segundos en darse cuenta de que la habían dejado en ridículo. Sus ojos se entrecerraron y avanzó con prisa, poniendo a Roland en una llave de cabeza mientras le frotaba la cabeza con los nudillos. ¿Por qué pequeño? Roland no tuvo tiempo de reaccionar y no como si estuviera asustado. Se frotó el cuero cabelludo y suplicó clemencia, pronto fue libre de irse con el cabello erizado. Sailor tomó su martillo y lo examinó para ver si funcionaba bien. Roland echó un vistazo mientras recordaba momentos antes. ¿Siempre fui así de infantil? Contempló, podría haber despertado a la chica normalmente, pero por alguna razón, tenía la necesidad de taparle la nariz o incluso salpicarle agua en la cara como una broma. Los engranajes de su cerebro comenzaron a girar, tenía algunas teorías con las que ir. El más aterrador de todos era que de alguna manera había fusionado su psique con el chico que una vez fue el verdadero Roland. Pensó en el pasado, disfrutaba trepando a esos árboles en Arden Estate, aunque nunca consideró que los niños fueran sus compañeros. Antes de que pudiera tener un colapso mental sobre sí mismo, Sailor lo devolvió a la realidad. Oye, ¿estás bien, Roland? ¿Te ves un poco pálida? ¿Froté demasiado fuerte ese gran melón tuyo? Momentáneamente arrojó su enigma de identidad a la parte posterior de su cabeza mientras fruncía el ceño a Sailor. Estoy bien, apuesto a que Rebecca nos está esperando en el gremio de aventureros, deberíamos irnos. Roland todavía tenía algunas de sus cosas en esta habitación, aún no empacaba. Quería hacerlo después de haberse despedido del trío tonto. Puede que no hayan estado juntos durante tanto tiempo, pero han logrado formar un vínculo. En realidad, no podía recordar que otros fueran tan amables con él, incluso en su antigua vida. Sí, me aseguraré de escoltarte, ahora noble señor, partamos hacia el gremio de aventureros. Hizo una reverencia desalineada y luego abrió la puerta frente a Roland. Se quedó allí como un caballero que abría el camino a su noble dama. Por favor, no me llames así, la gente pensará que en realidad es cierto. Los dos finalmente se fueron. Roland iba a usar el tren que había venido a esta ciudad para su escapada. No tenía una ruta directa a Edelgard, pero era mucho más rápido que ir en carruaje de caballos. Les tomó unos 10 minutos regresar. Rebecca y Reina ya estaban sentadas en la mesa habitual con un trozo de papel en la mano. ¿Así que ustedes dos tortolitos terminaron? Rebecca gritó mientras silbaba a Roland y Sailor. La dama Goliath parecía molesta por ese comentario. ¿Qué haría con un mocoso como ese? Ni siquiera le crece pelo ahí abajo. Oh, ¿así que lo has visto? Rebecca sacó la lengua mientras Sailor se enloquecía cada vez más. Cálmense ustedes dos, los idiotas de este gremio no lo entenderán. Roland respondió mientras se cubría la cara con una capucha. Los otros aventureros del gremio solo se rieron desde un lado mientras silbaban. Oye, es el pequeño emperador asesino de duendes y su harén, están siendo aún más íntimos de lo habitual. Después de ganar cierta notoriedad, había ganado otro título por ser el único hombre en un partido mayoritariamente femenino. Deberíamos preguntarle al emperador Chorrito sobre algunos consejos, chicos.
Los aventureros mayores gritaron desde un lado mientras se reían de la fiesta de 3 adolescentes. Las niñas tenían alrededor de 16 o 17 años y se creía que el joven que estaba con ellas tenía 12. La chica Goliath se dio la vuelta mientras agitaba su puño hacia algunos de los hombres, ellos a su vez se rieron más mientras retrocedían sin querer ser golpeados en la cara. Después de asustar con éxito a los otros aventureros, se sentó a la mesa mientras refunfuñaba, con el martillo apoyado en su silla. Entonces, ¿lo tienes? Rebecca asintió mientras sacaba un trozo de papel, era una oferta de trabajo para aventureros de rango acero y plata. Era una misión de escolta, iban a ser los guardaespaldas de una gran caravana de comerciantes. Este era un tipo bastante común de lista de trabajos y era en su mayoría seguro ya que los bandidos rara vez atacarían convoyes tan grandes. Ah, una cosa más, Roland, ahora tienes tu segunda clase, ¿verdad? Deberías ir a actualizar tu tarjeta de aventurero. Rebecca mencionó mientras Roland asentía. Los requisitos para pasar de bronce a un aventurero de acero eran obtener una segunda clase de nivel 1 y haber terminado algunas misiones. Roland y su grupo eran visitantes frecuentes de la mazmorra y había pasado por el período mínimo de prueba de medio año, por lo que ahora era elegible para ella. Oh, vuelvo enseguida, esto no debería tomar mucho tiempo. Ustedes tres probablemente deberían discutir un par de cosas. Se dio la vuelta y se fue, se acercó a la misma señora que le había dado su primera carta de aventurero. Hola, señorita Celica, obtuve mi segunda clase. Dio una explicación rápida y la dama asintió. Ella sacó el mismo orbe de identificación que antes para que lo revisaran, no le gustaba que estuvieran escaneando su estado, pero no como si pudiera hacer mucho al respecto. Trabajar como aventurero tenía suficientes beneficios para que pudieran pasar los exámenes. La actualización de la carta no tardó tanto, ya que solo necesitaban cambiarla de bronce a acero. Aquí tienes, que tengas un buen día. La dama se inclinó levemente mientras lo mostraba, había muchas otras personas esperando en las filas y había más trabajo por hacer. Entonces, ¿cómo se siente ascender en el mundo? Es solo un escalón por encima de bronce, sabes bien que a menos que llegues a plata, realmente no te tomarán en serio. Roland respondió al comentario de Rebecca después de regresar a la mesa. También notó que había una bolsa sobre la mesa justo al lado de donde estaba su lugar para sentarse. ¿No es esta tu bolsa de almacenamiento? Sí, lo es, encontrarás una moneda allí para comenzar, piensa en ello como un pequeño regalo de despedida de nuestra parte. Acordamos una división equitativa. Tomó la bolsa y la miró, claramente quería tomarla, pero mientras extendía la mano, detuvo su mano. ¿Qué? ¿Por qué dudas? ¿Olvidaste que recibimos esa otra bolsa de ese tipo? Es el doble del tamaño de este, puedes tomarlo. Sí, solo tómalo. Tomar. Los tres gritaron mientras él asentía y agarraba la bolsa, la ató a su costado mientras la escondía debajo de su bata. Echaba un vistazo dentro de él cuando estaba solo. Gracias. Se frotó el cuello sintiéndose un poco incómodo por la generosidad de los miembros de su partido. Había pensado que haber sido rescatado por ellos era suficiente, no se sentía bien preguntar por más oro u objetos mientras se dividía. Las chicas sonrieron después de ver al joven actuar tímido. Entonces, ¿cuándo te irás? Le preguntaron. Probablemente hoy, creo que mi viaje se va a la próxima ciudad esta noche. Iría muy lejos, habría muchas paradas y tendría que ir a cambiar entre diferentes trenes mágicos en el camino para llegar a su destino. Eso tan. ¿Quieres que te enviemos? No tienes que. Se produjo una conversación incómoda mientras el grupo de 4 se ponía de pie y abandonaba el gremio de aventureros. Las chicas se dirigirían a una nueva ciudad y estarían tratando de conseguir un nuevo miembro del cuarto grupo allí. Ya estaban cerca de alcanzar el máximo de su clase de segundo nivel 1 y probablemente alcanzarían una clase de nivel 2 en el futuro previsto. Roland no tardó mucho en sacar sus pertenencias de la posada, con la bolsa de almacenamiento que llevaría todos sus artículos sería bastante fácil. De vuelta afuera, el grupo se acurrucó más cerca, Roland realmente no estaba pensando en que lo siguieran hasta la estación de tren, por lo que esto sería lo más lejos que llegaría. Entonces, esto es todo, no te olvides de nosotros, y recuerda que prometiste hacernos esas armas y armaduras. Rebecca respondió felizmente mientras sostenía ambas manos en sus caderas. Saint le dio una palmada en la espalda que casi lo hizo caer como siempre lo hacía. Sí, cuídate, oh poderoso señor. Cuídate. Reina respondió con voz monótona mientras jugueteaba con los pulgares. Lo haré, no te preocupes, probablemente estaré atrapado en una herrería durante bastante tiempo.
Finalmente llegó el momento y se dio la vuelta, no era bueno con cosas como esta y no estaba seguro de si podría ver a estos tres bichos raros en el futuro previsto. Seguramente los recordaría, ya que el tiempo que pasó en esta ciudad era algo que apreciaba. Pensó que esto era lo mejor, no quería involucrar a las niñas en sus problemas familiares. Las tres chicas permanecieron en su lugar mientras saludaban, llamándolo de vez en cuando, lo que hizo que Roland saludara con la mano por última vez sin darse la vuelta. Finalmente dio la vuelta, dejando la vista de los tres que lo miraban desde lejos. ¿Así que se ha ido, eh? Sí. Preguntó Sailor mientras Rebecca respondía, sus ojos se humedecían sospechosamente. Nunca eres bueno con cosas como esta, al menos él no tenía que ver esa fea cara tuya cubierta de mocos. Sin que Roland lo supiera, los miembros de su grupo no se estaban tomando la separación tan bien. El rostro de Sailor se contorsionó en un desastre y las lágrimas corrían por sus mejillas, mocos por todas partes. Ella comenzó a sollozar incontrolablemente, lo que hizo que los otros dos siguieran su ejemplo. Común, vayamos a la taberna, deja de llorar, estás haciendo que la gente se sienta incómoda. ¿Quién está llorando? Yo no estoy llorando. Algunas personas podían ver a una mujer Goliat con la cabeza gacha y otras dos chicas dándole palmaditas en la espalda. Parecían estar tristes mientras caminaban por la ciudad. La razón de su angustia estaba cerca de llegar a la estación de tren que lo llevaría de viaje por el Gran Reino. El viaje duraría al menos una semana, ya que necesitaba cambiar de estación varias veces. Algunos de ellos incluso requerirían que usara carruajes regulares. Bueno, adiós, amigos míos, fue divertido mientras duró. Se sentó en la estación de tren y esperó, una vieja parte de su vida estaba llegando a su fin. Se desconocía lo que le esperaba a continuación, estaba nervioso hasta cierto punto pero también emocionado. Nervioso por lo desconocido, emocionado por las posibilidades de su vida futura que estaba lista para comenzar. Capítulo 19, Nuevos comienzos. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Se escuchó una voz fuerte y retumbante seguida de un sonido de muebles destrozados. Una silla fue arrojada a una pared y se fracturó en muchos pedazos al impactar. Todo esto estaba sucediendo dentro de una habitación grande, parecía ser una especie de casa noble. Había varias pinturas y estanterías en esta habitación junto con una gran cresta que tenía escrito Arden debajo. Por favor, mi señor, cálmese. Adam, el mayordomo, usó un pañuelo para secarse un poco de sudor de la frente. Acababa de llegar a la oficina del varón con malas noticias, su hijo había desaparecido. El hombre responsable de vigilarlo no se encontraba por ningún lado y, al igual que él, el niño se había ido. El hombre no envió el informe semanal como de costumbre y cuando enviaron a alguien más para verificar que no se encontrara a Roland. El informe decía que el grupo de aventureros con el que viajaba tampoco estaba en la ciudad de Carwen, podrían haber abandonado la ciudad junto con el joven maestro. Wentworth Arden, el padre de Roland, estaba allí detrás de su escritorio. En un ataque de ira, había arrojado su silla a la pared, perdiendo al mayordomo solo un pelo. Sal y envía a más personas. Y tráeme una silla nueva. El mayordomo se limitó a hacer una reverencia mientras salía de la habitación a toda prisa. El varón se acercó al sofá que estaba a un lado y se tomó una botella de aguardiente para calmar sus nervios. Parecía estar bastante enojado mientras bebía. Había visto todo el informe, el hombre que se suponía que debía vigilar se había ido. Había un par de posibilidades, algunas mejores que otras. La posibilidad de que el chico simplemente fuera a una ciudad diferente estaba ahí, pero la desaparición de uno de sus hombres era extraña. El varón olió un juego sucio y estaba enojado porque la posibilidad de la muerte de su hijo estaba ahí. ¿Escapó? El hombre habló antes de tomar un gran trago directamente de la botella mientras contemplaba. Sabía bien que encontrar a su hijo sería difícil si decidía huir. No tenía suficiente tirón para que el gremio de aventureros diera su ubicación. Solo las grandes casas ducales o el rey podían lograr tal cosa, los gremios de aventureros de todo el reino eran muy inflexibles con sus reglas. También tenían algunos aventureros poderosos contra los que el reino no estaría dispuesto a enfrentarse si llegara el momento. ¿O pereció? Esta era la otra opción sobre la mesa, una en la que no quería creer. Sacudió la cabeza mientras tomaba un trago de la botella nuevamente, su silla ya estaba en camino y necesitaba volver al trabajo. En algún lugar lejano, el hijo separado en cuestión estaba sentado en un gran tren en movimiento. Miraba el paisaje que pasaba con aburrimiento. Ya había estado en la carretera durante una semana, no había televisión ni internet aquí, por lo que se quedó mirando el paisaje o leyendo libros.
Ya había revisado la bolsa de almacenamiento que le dieron los miembros de su partido anterior. Quería volver y arrojárselo a la cara mientras dejaban 10 pequeñas monedas de oro dentro. Esto era más de lo que esperaba, 5 pequeños de oro era la suma más grande que estaba dispuesto a tomar de los 20 que tenían las chicas. No podía hacer su escritura de runas ya que no tenía ningún material. Tampoco se vería bien hacerlo al aire libre en un tren en movimiento. Tampoco tenía libros para estudiar ni se sentía somnoliento y eso probablemente se debía a su habilidad de resistencia al sueño. Este largo viaje había durado más de una semana, pero ahora estaba a punto de terminar. Había visto cambiar bastante el paisaje a lo largo de sus viajes. El clima del reino de Caldris no era demasiado cálido ni demasiado frío, se podían ver muchos campos de hierba y áreas forestales dispersas por toda la tierra. Cuanto más entrabas, más cambiaba el clima. A dónde iba, parecía ser más frío, más como un clima otoñal. También viajaba a tierras con una altitud más alta a medida que aparecían muchas estructuras rocosas. Durante el último tramo de sus viajes, vio que el paisaje se volvía rocoso y se adentraban en una cadena montañosa. Había una razón por la que esta ciudad era conocida por tener herreros. Ahora que llegó a Edelgard, por favor tome todas sus pertenencias mientras sale. El tren subió en el último tramo, la ciudad de Edelgard se convirtió en una gran montaña. Incluso se podían ver algunos pozos de minas esparcidos en el fondo y humo saliendo de ellos. Podía ver esto mientras el tren se movía a través de un gran puente que conectaba dos partes de la ciudad. Debajo de él había un desfiladero bastante grande, una caída desde aquí significaría una muerte segura. Esta ciudad le hizo pensar en los enanos de algunos de los libros de fantasía que solía leer en la Tierra. En ellos siempre se afirmaba que a esta raza le gustaba construir sus ciudades sobre o en montañas, algunas incluso tenían algunas colocadas en las profundidades del subsuelo. Finalmente estaba aquí, esta vez no necesitaba llevar su equipaje gracias a su bolsa espacial. He llegado. Salió medio nervioso y medio emocionado. Este era un lugar nuevo lleno de oportunidades que podrían llegar a buen término. Este también era un lugar lleno de incertidumbre que hacía que su vientre se sintiera como si tuviera un enjambre de mariposas en él. No había nadie que lo saludara aquí o lo ayudara, estaba realmente solo. Sin embargo, no estaba solo, ya que estaba acostumbrado a trabajar solo, el poco tiempo que pasaba con esas 3 chicas era la excepción a la regla. Ding, ding, ding. Oyó el sonido de una gran campana. Se volvió hacia él y vio a 2 personas con túnicas. Las túnicas eran blancas, pero debido al tiempo ahora se veían grises. Había algunos patrones amarillos aquí y allá, pero lo más evidente era el gran símbolo amarillo del sol en sus espaldas. Estas extrañas personas con túnicas estaban cerca de la salida, por lo que necesitaba mudarse allí. Roland ya tenía una idea de quiénes eran estas 2 personas. Alabado sea el viajero del sol, que la diosa Solaria te bendiga en tus viajes, ¿te gustaría unirte a nosotros para orar? La persona de la bata gritó mientras agitaba la campana. La voz era un hombre mayor, junto a él estaba una segunda persona, que era más pequeña y del género femenino. Sostenía un plato grande en ambas manos y lo sostenía como si pidiera algo. Roland conocía la identidad de estas personas. Pertenecían a la Iglesia del Sol, adoraban a la diosa Solaria. Desde su punto de vista más moderno, encontró a personas así un poco extrañas. Sin embargo, a la gente de esta iglesia se le otorgó la clase de acólito que luego podría convertirse en el clérigo, incluso podrías convertirte en un paladín. Se escuchó un sonido de metal cayendo sobre un plato cuando Roland dejó caer algunas monedas de cobre en el plato de la colecta. Aunque nunca le gustaron las iglesias, en este mundo estaban en una posición fuerte. Las piedras que cambiaban de clase y que eran una necesidad en realidad fueron producidas por estas personas. Nadie sabía exactamente cómo sucedió, las iglesias solo revelaron que todo fue gracias al poder de su dios. Se rumoreaba que las piedras eran un regalo de los dioses que permitía a las personas cambiar de clase y crecer en poder. Esta iglesia no fue la única que pudo producir este producto, gracias a eso los precios no se dispararon tanto a pesar de que las piedras no eran tan baratas. Alabado sea el sol. Roland asintió mientras pasaba junto a los 2 sacerdotes que veían su próximo objetivo detrás de él, finalmente salió de la estación de tren y salió. Podía ver mucho humo saliendo de las chimeneas de esta ciudad. La mayoría de las casas estaban hechas de roca o ladrillos, era difícil detectar estructuras de madera aquí cuando pasaba. Su primer destino fue el gremio de aventureros, aunque no había ninguna mazmorra ubicada al lado de esta ciudad, todavía operaba en ella como en las demás.
Los aventureros aquí fueron utilizados principalmente como músculos contratados y trabajaron como gorilas, guardias e incluso eliminaron algunos monstruos que aparecían de vez en cuando. Incluso sin mazmorras, los monstruos existían en la naturaleza, por lo que siempre había trabajo por hacer. Pidió direcciones y siguió un camino rocoso oscuro que lo llevaría al gremio. Mientras caminaba, disfrutó de las vistas, lo primero que notó fue una gran cantidad de enanos. También hubo otra raza interesante que no vio antes, los gnomos. Por lo que sabía, esta raza era muy creativa e inteligente, lo que los convertía en buenos artesanos por defecto. A diferencia de los enanos a los que les gustaba trabajar con armas y armaduras pesadas, los gnomos se enorgullecían de fabricar maquinaria más intrincada. Los trenes mágicos que estaba usando aparentemente fueron inventados por los manitas de los gnomos. También trabajaban como artesanos normales que se especializaban en artículos más pequeños como baratijas y accesorios mágicos. Roland necesitaba encontrar una nueva base de operaciones, por lo que podía decir, necesitaba conseguir un trabajo en una de las tiendas de trazado. Hacer pergaminos mágicos también era un negocio y muchos aventureros usaban estos objetos mágicos de una sola vez para varias ocasiones. Mientras atravesaba la ciudad de aspecto robusto, finalmente llegó al gremio de aventureros. El gremio era ligeramente diferente al anterior, pero tenía un diseño similar con el mismo tablón de anuncios de la lista de trabajos. A la gente de adentro no le importaba mucho la pequeña figura con túnica que entró, su baja estatura realmente no levantaría ninguna ceja, ya que había muchos gnomos y enanos esparcidos por todo el lugar. Se consiguió un mapa de la ciudad que tuvo que pagar, pero gracias a su clasificación de aventurero de acero obtuvo un pequeño descuento del 5%. No era mucho, pero salvar incluso una moneda de cobre era una victoria a los ojos de Roland. Primero miró este mapa, necesitaba alojamiento y había algunas posadas y tabernas en las que podía quedarse cerca. Prefería los primeros, ya que no olían a alcohol todo el tiempo y no eran tan ruidosos hasta altas horas de la noche. Había dejado la rigidez después de dejar el tren y se estaba haciendo tarde, así que decidió visitar una de las posadas que estaban en su rango de precios. Realmente no le importaba la calidad de la cama, podía dormir en cualquier lugar, incluso en el suelo. A pesar de que tenía muchas monedas encima, no quería desperdiciarlas en una vida lujosa, ya que no sabía cuánto dinero podría ganar aquí. Roland se dirigió a la posada más cercana, que estaba marcada para aventureros de bronce y acero. Tuvo suerte en Carwen, así que pensó que esta vez también podría tener suerte. La posada del cuervo cantante. Roland miró el letrero ondulante que estaba siendo empujado por el viento. La posada era bastante grande y tenía 4 niveles, abrió las puertas chirriantes y fue recibido por un olor agradable. En el interior vio a un par de clientes sentados en unos bancos de madera. Comían y bebían algunas bebidas, probablemente alcohólicas. Mientras estaba distraído, avanzó, buscando algún tipo de mostrador con el camarero o alguien que pareciera un dueño. Mientras atravesaba la multitud de personas, sintió que alguien chocaba con él. «Oye, ten cuidado a dónde vas». Todavía vestía su bata y su rostro estaba ligeramente cubierto para que no todos notaran que era solo un joven de 11 años. Roland levantó una ceja cuando la persona que gritó tenía una voz bastante aguda. Miró hacia abajo y vio a alguien más pequeño que él con orejas puntiagudas. Lo siento por eso, no te vi allí. La persona que estaba mirando una cara más prolongada, haciéndola parecer más una elfa que una humana. Además de las orejas largas, sus cejas eran bastante largas y tenía pómulos notablemente altos. Aparentemente se trataba de una niña gnomo de edad desconocida. ¿Tienes ojos? Úsalos. Hola Elfie. Deja de coquetear con los clientes y vuelve al trabajo. Alguien gritó desde atrás, lo que hizo que la pequeña niña gnomo apretara los dientes antes de alejarse. Llevaba un plato con platos sin lavar que parecían de gran tamaño en sus pequeñas manos. Roland se encogió de hombros y se acercó a la barra del bar donde solicitó una habitación para quedarse. El precio era un poco más alto aquí que en su primera entrada, pero lo atribuyó a que esta era una ciudad más grande en la que la gente probablemente ganaba más. La puerta se abrió con un crujido y fue recibido en una pequeña habitación con una cama y una mesa con una silla al lado. Estos artículos estaban hechos de madera en contraste con todos los edificios de piedra y ladrillo. Probó el colchón que de nuevo era solo un poco de paja pegada a un paño. Sonrió para sí mismo mientras pensaba que ya estaba acostumbrado a malas condiciones para dormir como estas. Se sentó en la silla y comenzó a desempacar sus pertenencias. Colocó su pluma junto con algunos otros materiales para dibujos sobre la mesa. Finalmente pudo dibujar los esquemas de esa runa del orbe de fuego menor.
Has creado el esquema de la runa de orbe de fuego menor más alta, has ganado 1000 puntos de experiencia. Le tomó una hora terminar con este esquema, estaba mejorando en volver a dibujar esos diagramas. Esta runa también fue algo que extrajo de su memoria y no mientras miraba un arma con su habilidad de depuración. Lo memorizó durante su prueba de clase e incluso pudo lograr la subcalificación más alta. Se frotó el ojo con los nudillos mientras se sentía cansado. El viaje en tren lleno de baches y la falta de sueño lo estaban afectando lentamente. Colocó la hoja de papel junto a los otros dos esquemas mientras miraba hacia abajo. En su mente, sentía que estaba engañando al sistema. Podía simplemente dibujar de memoria y obtener grandes cantidades de experiencia de ello. Necesitaría pasar unos días luchando contra monstruos para obtener la misma cantidad de XP que tenía ahora. Roland miró cada esquema, quería abusar de este atajo de nivelación al máximo. Para maximizarlo, necesitaba más runas con las que trabajar, pero también estaba pensando en otras posibilidades. Es decir, crear sus propios diagramas mientras analizaba los antiguos que tenía. Asintió para sí mismo mientras se frotaba la barbilla, necesitaba analizar lentamente estos tres esquemas, necesitaba encontrar similitudes en ellos. Si pudiera descubrir qué tenían en común estas tres runas, podría encontrar un patrón. Entonces podría quizás crear sus propias runas personalizadas. Por lo que pudo averiguar, todas estas runas poseían rastros. Estos caminos mágicos llevaban el maná que un usuario insertaba en la runa para crear un efecto. Desde su perspectiva, toda la runa era una especie de circuito cerrado que cuando se le daba energía activaba el efecto de hechizo dado para el que estaba programada. Había varios componentes dispersos sobre estos esquemas enterrados profundamente en los símbolos rúnicos. Los había visto durante su juicio mientras escribía la runa del orbe de fuego. Había seguido las instrucciones del libro para recrearlos, pero no entendía completamente su propósito. Era como un trabajador de la línea de ensamblaje que ensamblaba un artículo sin conocer las complejidades de las piezas con las que estaba trabajando. Se hizo cosquillas en la nariz con la pluma mientras pensaba que no averiguaría mucho de los esquemas sobre esos componentes. De hecho, necesitaría experimentar con las partes mismas mientras escribía para llegar a alguna parte. Lo que podía hacer era intentar reubicar estos elementos desconocidos en la hoja de papel y ver si su habilidad de depuración reaccionaba de alguna manera. Roland suspiró en voz alta, ya que ya necesitaba pasar al menos una hora redibujando los diagramas. Ahora necesitaba hacerlo mientras agregaba partes aleatorias y no tenía forma de copiar y pegar como lo haría en un programa de computadora. También tuvo la idea de recortar partes que dibujó en papel. Luego intentaría reubicarlos sobre esquemas completos mientras reemplazaba los otros componentes. Intentó hacerlo dibujando algunas de las partes de la runa en una hoja de papel más pequeña y colocándola sobre otro elemento en la runa del orbe de fuego. Su habilidad de depuración no se activó, parecía que tenía que dibujarse en una hoja de papel como un todo. Bueno, eso no me llevó a ninguna parte. Antes de irme a la cama, déjame copiar todos estos módulos y tratar de organizarlos. Roland miró su pluma y frunció el ceño, realmente necesitaba un lápiz para este tipo de trabajo. La pluma a veces estaba desordenada y requería recargas constantes de tinta. Realmente no tuvo tiempo de comprar ningún material de escritura en su antigua ciudad, todo sucedió rápido, por lo que solo trajo otras necesidades, como comida, agua y ropa. Su trabajo continuó hasta la noche, volver a dibujar las partes individuales fue mucho más fácil sin dibujar todos esos caminos mágicos. Todavía no tenía idea de lo que representaban, pero en el futuro, intentaría diseñar la runa más simple posible y luego comenzaría a experimentar. Roland creía que si su habilidad de depuración funcionaba con estos componentes, entonces tal vez se usaban de manera similar a las piezas que se encuentran en una placa de circuito. Las resistencias que se usaban para controlar la corriente eléctrica podían usarse para controlar la cantidad de maná utilizada en una runa. Tal vez en la detonación se usaron partes de runas como estas para hacer que la explosión fuera más pequeña. Si supiera cuáles quitar, podría crear una detonación más grande. Transistores que amplificaban una carga, tal vez si encontraba algo similar a ellos, podría aumentar la salida de algunos de estos hechizos. Los elementos de memoria podrían tener módulos preprogramados con los efectos de hechizos reales en ellos. Si descubría cómo funcionaban, entonces el camino para hacer sus propios hechizos personalizados estaría abierto para él. Había muchas posibilidades, pero tendrían que esperar hasta mañana, ya que ahora estaba muerto de cansancio. También necesitaba revisar las tiendas de la ciudad para encontrar un lugar para trabajar o intentar hacerlo él mismo.
Tenía una razón para creer que vender sus pergaminos sería difícil para sí mismo, por lo que primero quería encontrar un trabajo regular. Apagó una de las velas que había traído consigo, mañana finalmente comenzaría su nueva vida en este lugar. Capítulo 20, Buscando trabajo. Roland se despertó al día siguiente antes de lo esperado, el sonido de los carruajes moviéndose y la gente hablando llenó sus oídos. Los residentes de esta ciudad comenzaron el día un poco más rápido que en Caruen. También hacían mucho más ruido, podía escuchar los sonidos de los martillos golpeando el metal incluso desde aquí. Se puso de pie con un ojo pegado, estaba un poco aturdido, la fatiga del viaje en tren de una semana aún no había desaparecido. De alguna manera se arrastró fuera de su cama y salió de su habitación. Realmente no había mucho que hacer allí y podía llevar sus cosas en su bolsa espacial. Tomó su desayuno que sabía insípido como antes, la gente común realmente no tenía muchos condimentos además de sal y pimienta. La pequeña niña no estaba despierta hoy. Decidió tratar de no volver a tropezar con ella, ya que parecía fácilmente irritable. Necesitaba inspeccionar la nueva ciudad, además de esta posada y el gremio de aventureros, había otros lugares interesantes para ver. Primero, decidió buscar una tienda general que vendiera artículos para escribas. Necesitaba conseguir un papel o pergaminos en blanco hechos de piel de monstruo. No estaba seguro de cuáles eran mejores, pero probablemente sería más fácil dibujar en papel que pergaminos en bruto. Siguió mirando a su alrededor con bastante curiosidad por las personas que vivían aquí. Había estado en este mundo durante casi 6 años. El tiempo que había pasado aventurándose ya era más de medio año. Los aventureros eran un grupo peculiar, pero les pareció un grupo bien unido. Sin embargo, todavía había peligros en este mundo. Bandidos y monstruos merodeaban en la noche, y podías obtener una sentencia de muerte si te topabas con una persona en una posición lo suficientemente alta. La suerte estaba de su lado, ya que además de ese encuentro, había logrado pasar desapercibido. Esto fue probablemente gracias al grupo de aventureros al que se había unido, las 3 chicas fueron bastante cautelosas en sus cacerías. No lo mostró en ese entonces, pero notó que eran diferentes del grupo de aventureros habitual. No se adentraron en las partes más profundas de la mazmorra a pesar de que deberían ser lo suficientemente fuertes. Tenía razones para creer que no estaban dispuestos a ir allí con un niño como él. Sacudió la cabeza, tratando de olvidar los tiempos recientes pero ahora viejos. Necesitaba hacer algunas compras y había llegado a una de las tiendas generales más grandes. Entró y pudo escuchar una campana sonando en el momento en que abrió la puerta. Pudo ver a algunas personas adentro mirando los artículos en exhibición. Lo primero que notó fueron las largas vitrinas. Tenían artículos colocados en ellos con un texto pequeño que mostraba el nombre y el precio similar a las etiquetas de precios de hoy en día. Había algunas estanterías colocadas en las paredes y algunas decoraciones en forma de escudos y espadas en las paredes. Esta era una tienda de artículos general, por lo que podía encontrar cosas como pociones, pergaminos e incluso provisiones aquí. Buenos días, cliente, siéntase libre de mirar alrededor de la tienda. Escuchó que alguien lo llamaba. Al frente, detrás de las vitrinas, estaba un caballero mayor. Tenía gafas grandes y estaba parcialmente calvo con algo de pelo a los lados. Llevaba un delantal pesado sobre su ropa normal con algunas herramientas que sobresalían de los bolsillos. Roland asintió y se acercó a las vitrinas. Podía ver algunas pociones de varios grados. Tenían el mismo sistema de calificación que las runas, desde menores hasta legendarias. Sin embargo, aquí encontró principalmente los menores y comunes. Oh, tienen algunos pergaminos aquí. En una de las vitrinas, vio algunos pergaminos enrollados. Este que estaba mirando tenía un hechizo de flecha de maná inscrito en él. Miró el precio y vio que este se vendía por una pequeña moneda de plata. No estaba seguro de si era una gran suma para un artículo como este. Así que intentó comparar el precio con las muertes de monstruos. Razonó que no valdría la pena matar a un duende con este pergamino de hechizos a menos que obtuvieras una piedra de maná. Si considerabas que esto era una medida que salvaba vidas, entonces no era tan costoso. Miró más allá y vio más pergaminos que se estaban vendiendo. El siguiente en la fila era un pergamino de hechizo de flecha de fuego. Esta fue una mejora directa de un hechizo de flecha de maná y era magia de nivel 2. Una persona que hacía este pergamino tenía que ser un escriba más avanzado además de ser un mago de fuego elemental. El costo de este hechizo era el triple de lo que costaba el inferior. Roland estaba un poco sorprendido por ser solo tanto, se inclinaba a pensar que este hechizo debería costar mucho más.
Siempre era mejor preguntar cuando tenías algunas preguntas en lugar de pensar demasiado, así que miró al dueño de la tienda y le dio su pregunta. Disculpe, ¿por qué este hechizo de flecha de fuego solo cuesta 3 platas pequeñas cuando es un hechizo de nivel 2 mientras que este hechizo de flecha de maná cuesta 1 plata pequeña? El dueño de la tienda se acercó un poco más para ver lo que su cliente estaba mirando y luego dio la respuesta. Aunque es un hechizo de nivel 2, no es mucho más potente, también depende de la persona que haga estos pergaminos y materiales. Si fuera un hechizo de bola de fuego, costaría alrededor de 6 pequeñas monedas de plata por pergamino. También, estimado cliente, estos pergaminos son identificados por un profesional que puede distinguir su verdadero valor de ataque. Un archimago podría muy bien crear un hechizo de flecha de maná simple, que sería varias veces más fuerte que un hechizo de flecha de fuego, todo depende de la persona que lo haga. El dueño de la tienda estaba muy feliz de explicar mientras sacaba uno de los pergaminos y los mostraba. Estos rollos también tenían gradaciones al igual que las runas. Eran un poco diferentes, ya que el factor determinante no era que también estaban hechos, sino cuánta energía se les inyectaba durante el proceso de creación. La gente los simplificó y los calificó de menor a mayor y fueron revisados por un dispositivo especial antes de asignar un precio. Ya veo, gracias. Roland asintió y se preguntó qué tan alta sería su calificación si escribiera su propia flecha de maná y su hechizo de rayo de maná. Tenía mucha más inteligencia y maná que un mago normal, por lo que debería poder hacer pergaminos de hechizos más poderosos. Antes de hacer más preguntas, Roland recorrió la tienda y encontró las cosas que estaba buscando. Encontró un poco de tinta mágica y los pergaminos de piel de monstruo de aspecto más tosco. También se aseguró de conseguir un lápiz y más papel de dibujo. Por lo que dijo el dueño de la tienda, estas eran las opciones más baratas, ya que el papel mágico estaba hecho de madera difícil de conseguir. Por el contrario, los monstruos eran fácilmente cazados en ciertas mazmorras y eran un buen recurso renovable. Los rollos vacíos venían en paquetes de 10 y eran casi del tamaño de papel A5. Esto significaba que no eran tan grandes, pero teniendo en cuenta que los hechizos que iba a escribir en ellos no eran de tan alto nivel, esto era suficiente. Los hechizos más grandes requerían pergaminos más grandes, pero estos eran suficientes para hechizos de nivel 1 y nivel 2. Los 10 pergaminos en blanco le costaron 9 monedas pequeñas de plata, lo que los colocó en 9 monedas grandes de cobre cada uno. Entonces, si lograra venderlos todos al precio del hechizo de flecha de maná en esta tienda, solo estaría haciendo una pequeña moneda de plata. Probablemente no ganaría dinero si agregara el precio de la tinta mágica a la mezcla. Estaba contemplando seriamente conseguir un trabajo ahora. Si trabajara para alguien, no tendría que preocuparse por los costos de fabricación y aún podría ganar puntos de experiencia mientras le pagaban. Disculpe, ¿hay alguna tienda de rastreo de pergaminos cerca? El dueño de la tienda le dio a Roland la ubicación de la tienda más cercana, pero no sabía si estaban reclutando. Se inclinó respetuosamente ante el hombre antes de irse, el hombre había sido realmente útil. Su siguiente destino fue un lugar llamado Exeor's Magic Emporium. Era una de las tiendas de magia más grandes de la ciudad y aparentemente era propiedad de un rico usuario de magia. Roland no tenía idea de qué clase de mago era la persona, pero estaba cargado. Roland estaba un poco preocupado de no poder obtener un lugar en la fuerza laboral. Principalmente debido a su falta de afinidad elemental. No estaba seguro de si debía revelar que tenía una versión más avanzada de la clase de escriba a personas que tampoco conocía. Las flechas de maná no eran realmente un producto de moda por lo que podía decir. Terminó junto a un gran edificio de 3 pisos, tenía el nombre que mencionó el dueño de la tienda. El letrero estaba compuesto por 2 pociones en el costado, un pergamino en el medio con un bastón que los atravesaba. Tenía la sensación estándar de una tienda de magia, nada fuera de lo común. Supongo que esto es todo. Lo primero que hizo fue ver si había alguna oferta de trabajo colgada afuera del edificio de 3 pisos de altura. No encontró nada de eso, así que decidió entrar. Las puertas eran un poco peculiares ya que no tenían manijas, pero este misterio se resolvió bastante rápido ya que se abrieron solas en el momento en que llegó allí. En el interior tenía un diseño similar al de la tienda general que visitó antes. Había vitrinas con varios objetos mágicos esparcidos por todo el lugar. Podía comprar pergaminos de hechizos como en la tienda anterior, pero tenían muchas más variaciones. Revisó los nombres y comparó los precios que resultaron ser extrañamente similares. Pasó por la sección de pergaminos de hechizos más grande de la tienda, había varios hechizos aquí. Como hechizos de bolas de fuego, hechizos de rayos, conos congelantes y varios otros.
Sin embargo, no los estaba buscando, estaba interesado en otra cosa. Finalmente llegó a una sección más pequeña que estaba más atrás, era la sección Runic Spell Scroll. En realidad, había pocos y distantes pergaminos en esta sección. Se veían un poco polvorientos como si nadie los hubiera recogido en mucho tiempo. No había mucha variación y no venían en paquetes como los pergaminos normales. Parecían más una exhibición que artículos reales para comprar. Se inclinó más cerca, interesado en qué tipo de hechizos eran estos. Hechizo del orbe rúnico de luz. Hechizo de flecha de fuego rúnico. Hechizo de bola de agua rúnica. En su mayoría eran simples hechizos de nivel inferior. Miró el de la flecha de fuego, podía comparar los precios de este con su contraparte. En el momento en que vio los números, se dio cuenta de por qué no se vendían. Cuesta 6 o 7 veces más, ¿quién compraría esto? No había un hechizo bajo el precio de una gran moneda de plata y ese era el orbe de luz. El hechizo flecha de fuego costaba 2 monedas de plata grandes. Esta era una gran brecha con el pergamino de hechizo de flecha de fuego regular que se vendía por 3 monedas de plata pequeñas. Intentó pensar por qué estos pergaminos de hechizos costaban mucho más que los otros. Podría haber un par de posibilidades, pero afortunadamente había un empleado en su camino, por lo que podía preguntar como antes. Era una chica de aspecto lindo con orejas largas y era del tipo más alto, una elfa. Llevaba una túnica roja de algún tipo, con el mismo logotipo que la tienda tenía en la parte del pecho. Era toda una belleza con cabello dorado como la mayoría de los elfos. Hola, ¿necesitas ayuda? La niña sonrió, parecía estar en su adolescencia, pero por lo que Roland sabía, podría tener más de 50 años. Los elfos eran una raza que podía vivir durante mucho tiempo. Sí, porque estos pergaminos de hechizos rúnicos cuestan mucho más que los pergaminos de hechizos normales. Estaba aquí para pedir un trabajo, pero también estaba interesado en saber por qué los rollos rúnicos eran tan caros. También por qué no parecía que se estuvieran vendiendo bien. Ah, estos. Eso es simple. Estos pergaminos de hechizos son mucho más difíciles de producir que los pergaminos de hechizos ordinarios. También requieren un herrero rúnico para producirlos. Roland aún no había llegado a escribir los hechizos regulares. Sabía que le tomó bastante tiempo crear uno de esos pergaminos rúnicos. Necesitó cerca de 1 hora para producir uno y tenía prisa por el tiempo. El hechizo rúnico que hizo también estaba en el lado más rudimentario, por lo que solo podía imaginar cuánto tiempo tomaría escribir un hechizo más complejo. De la conversación con la dama elfa, se hizo evidente. Los pergaminos de hechizos cuestan mucho debido a que requieren un herrero de runas de nivel 2 y también mucho más tiempo. Los runesmiths probablemente no estaban dispuestos a bajar el rango de precios debido al tiempo y esfuerzo invertidos en su trabajo. Había un par de esos pergaminos de hechizos allí. Quería conseguirlos para una mayor investigación. Probablemente podría actualizarlos al grado más alto y obtener algo de experiencia esquemática mientras lo hace. Sin embargo, antes de eso, recordó para qué estaba aquí en primer lugar. Ah, sí, disculpe, señorita. ¿Esta tienda está buscando escribas de maná? No quería que la gente supiera que era un escriba de maná rúnico todavía, ya que no sabía si eso atraería alguna atención no deseada hacia él. La elfa lo miró de arriba a abajo y asintió. ¿Escriba de maná? Tendré que preguntarle al entrenador, creo que lo estamos pero... No terminó la oración mientras se tapaba la boca como si se estuviera absteniendo de revelar demasiada información. Solo sígueme, te llevaré al gerente, él siempre está buscando buenos trabajadores. La mujer se dio la vuelta y él la siguió. Ambos subieron las escaleras eran bastante estrechas y circulares, y casi no había espacio para que alguien caminara al lado. En el siguiente piso, vio un pasillo que conducía a una habitación con las palabras gerente. A los lados había otras habitaciones que estaban cerradas. Estas habitaciones también tenían palabras escritas en ellas, una de ellas tenía pociones, otra pergaminos y hechizos escrita en una placa. Esas eran salas de producción o lugares donde almacenaban esos artículos. Antes de que pudiera examinar su entorno, la elfa llamó a la puerta. Ambos escucharon una voz aguda que respondía con un entra y así lo hicieron. Dentro estaba su oficina habitual con un gran escritorio. En ese escritorio, junto a los documentos, había un juego de farmacia en toda regla con varios viales y tubos. Había varios líquidos de colores pasando por esos tubos, ¿por qué razón no lo sabía? A los lados había estantes llenos de algunos ingredientes extraños que hicieron que Roland pensara que había entrado en un taller de alquimistas. ¿Qué es Ciliana? Sabes que estoy ocupado.
La persona que respondió no era humana, era una persona con un cuerpo más pequeño y una cabeza grande y sus orejas eran puntiagudas pero no tan largas como las de un elfo. Sostenía una pipeta y dejaba caer un poco de líquido azul en una jarra más grande de líquido verde. Gerente, le he traído un trabajador potencial, creo que este chico quiere trabajar como escriba. El hombre más pequeño dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Roland con los ojos. Luego volvió a lo que estaba haciendo mientras hablaba. Solo muéstrale el contrato, si lo firma puedes probar sus habilidades para escribir. Ahora vete, estoy ocupado con mi investigación. La chica elfa y de dos cabezas solo le sonrió a Roland mientras se encogía de hombros. No te preocupes por el gerente, siempre está enterrado profundamente en su trabajo, en realidad es un alquimista avanzado. Ah, claro, ¿mencionó algún tipo de contrato? La niña asintió y bajaron las escaleras y entraron en una habitación trasera más pequeña. Una vez dentro, la elfa comenzó a hurgar en algunas pilas de papeles. Luego sacó un gran pergamino y se lo entregó. Parecía un poco golpeado y polvoriento. Solo necesitas firmar el contrato mágico con tu firma e insertar un poco de maná para que funcione. ¿Contrato mágico? Estaba interesado en lo que era esto, así que comenzó a leer este supuesto contrato. Cuanto más leía, más sus cejas comenzaban a fruncirse, cuando llegó al final, solo miró al elfo con una expresión confusa. ¿Quieres que firme esto? El elfo asintió como si todo estuviera bien. El contrato era un acuerdo de 6 años, establecía que trabajaría por un precio fijo y tendría que escribir un número determinado de hechizos cada día. Había algunos entre los que podía elegir y, dependiendo de ellos, el número podía disminuir o aumentar. Sin embargo, esta no fue la parte problemática. El contrato establecía que no tendría derecho a vender ningún pergamino de hechizos fuera de la tienda. Menos aún si se trataba de hechizos que había aprendido durante su trabajo aquí. En resumen, le proporcionarían el conocimiento, pero necesitaba renunciar a cualquier derecho sobre su trabajo durante esos 6 años completos. El contrato era mágico, por lo que se sabría si lo incumplía y sufriría algún tipo de maldición. Puede que no haya parecido un mal negocio. Tendría trabajo y se le proporcionarían materiales de artesanía. Lo único que se vería obstaculizado sería su libertad, ni siquiera podría hacer pergaminos de hechizos fuera de su área de trabajo. Así que no podría experimentar con sus runas en absoluto. El período de 6 años también lo estaba molestando, quería subir de nivel rápidamente y luego obtener la clase de herrero. Si firmaba esto, tendría que seguir trabajando aquí incluso cuando lograra su objetivo. ¿Sabes qué? Lo pensaré. Decidió irse, por ahora. Tal vez las otras tiendas de la ciudad le darían un mejor trato. Todavía tenía mucho tiempo y no tenía poco dinero, así que no estaba preocupado, al menos no todavía. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト